y ya no queda ningún segundo para que todo lo que digamos o sea, ya está, ya no hay marcha atrás, ya es tarde. Pero O una sea, cosa, dime, Ángel, tú esto no lo editas, ¿no? yo no edito nada. Ya, ya. Sí, no, lo dices orgulloso, claro. Sí, claro, Ya, ya, ya. Vale, claro, vale, pues vale, sí, vale. Muy bien, muy bien. Vamos a jugar claro. al juego. Vale. Hostia, es verdad, se me había olvidado que es que, claro, tú vienes de un mundo, lo de la edición es clave. Claro, es que Hombre, te diré si es que... los, claro, es que los del YouTube, claro, es que es como corto aquí, pego aquí, claro, y Pero luego no, para pero hacer no solo otras eso. cosas. O sea, Ángel, es que no solamente ya editar, sino que a mí si me da la gana, subo un vídeo y luego lo borro. O sea, hago lo que me da Claro. la gana. ¿Tú te das cuenta? Ah, no, Es una claro, maravilla, es un sueño, ¿sabes? claro. No, aquí no va a suceder eso. Claro, Aquí, o sea, entonces no. la única posibilidad de que sucediera algo así es que al terminar nuestra conversación tú me dijeras no quiero que nadie la escuche y entonces no se subiría. Y no, ni siquiera escucharían esta parte donde te estoy diciendo que existe esa posibilidad. Pero si hay alguien escuchando que yo te he ofrecido esa posibilidad, ya está. O sea, está en el aire. Entonces, Vale, nada. ya estoy Vale. vendida. Vale, estoy Ya vendida. estás vendida. Vale, no hago presentaciones ni nada. Quien quiera saber quién eres, si no lo sabe, que teclee Ter en Google y lo que le salga es lo que No, es. en Google, no en YouTube. Ángel, En por YouTube. favor. Ah, hostia, perdona, que aprovechas también esto para... Joder, la madre que os parió, No, qué pero rápidos no para sois. escucharlo, sino porque en Google aparecen cosas que no me representan. En cambio, en Vale, YouTube, vale, vídeos. vale. Ángel, Vale, pues si alguien quiere saber cosas que teclee en YouTube Ter, ya está. Nunca en Google, pase lo que pase, jamás ahí. Y entonces, lo primero que te tengo que preguntar es ¿por qué estamos hablando? Porque realmente yo te llamo a ti y contacto contigo porque es la gente quien de repente me dice, oye, si sigues adelante con las charlas, tienes que hablar con Ter, una con Ter, me fliparía escuchar una con Ter, habla con Ter, porfa, que tiene muchos que contar. Pero claro, yo, como soy un indocumentado, no me he puesto a tratar de descifrar por qué la gente dice tu nombre. Entonces, por qué crees que estamos hablando? pues porque yo en YouTube he sido muy vulnerable con algunos problemas que he tenido, no con todos. Hay muchas cosas ¿Vale? de mí que no he contado, pero hay muchas cosas que sí que he contado que tienen que ver con ansiedad, sobre ¿Mm? todo, con frustraciones personales, con miedos, con complejos, inseguridades que tengo. He hablado mucho de eso, ¿Vale? como en distintas vertientes y como que me ha abierto mucho en algunas cosas, ya digo. Y entonces, pues yo creo que a lo mejor la gente dice, pues yo creo que Ángel Conter pegan, ¿no? Hablando. Y es verdad. De hecho, Ángel, te voy a decir una cosa, pero tú también lo sabes, que tú y yo pegamos mazo hablando. Ya es verdad, eso es verdad, ¿Ves? eso es Eso tú lo cierto, ¿ves? sabes. Sí, 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 yo eso. Dentro del imaginario colectivo, la gente nota que tú y yo tal, y es verdad. Que hay conversaciones que sí, hay gente que dice, hay conversaciones, y es verdad que yo podría tener la duda, pero en este caso Claro. sé que pegamos hablando, claro. Y de hecho, Ángel, o sea, yo me superleí tu libro, digo superleí porque lo subrayé. O Muchas sea, hay gracias, una qué bien eso. diferencia entre leer y superleer, desde mi punto Sí, de vista. Entonces, totalmente de acuerdo. lo subrayé tú en el libro, a veces dices, si estás subrayando, subraya esto. Yo nunca te hago caso en lo que me pides que subraye, yo siempre No subrayo lo que esperaba a mí me da menos, la gana, claro, claro. exactamente, porque, o sea, Vale. ¿sabes? O sea, ya lo que me faltaba. Luego, si alguna vez tengo que publicar algo, publicaré un anexo que sea lo que Ter considera que deberías haber subrayado. O sea, Exacto. De hecho, hay algunas frases aquí que son en plan, porque tú mismo decides qué frases pones en negrita y eso, ¿sabes? sí, O sea, subraya, pues. Claro, es que también hay que tener cuidado porque yo a lo mejor habría puesto demasiado en negrita, ¿sabes? No se puede sobresaturar. Mira, tengo aquí tu vale. libro, lo tengo por Muchas aquí. gracias. Bueno, es Qué que bien. tocas aquí algunas cosas. Ángel, ¿puedo empezar ya hablando de una cosa que me Sí, sí, parece sí, muy sí. relevante? Bueno, Vale, claro. tú hablas en este libro que me encanta, que es que hay un momento en el que dices, voy a entrar, voy a entrar a Dale, muerte, dale, 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 dale. que hay un momento en el que dices, mm, spoiler alert, no todos los psicólogos son buenos. Ujú. Muy interesante, porque en general, o sea, yo sí que he notado que últimamente, en los últimos años, como que la gente se abre mucho con sus issues y tal, pero a veces es verdad que hay como un cierto reduccionismo de pues ve al psicólogo y ya está. Ya, Pero es que ir al psicólogo es una cosa que es muy difícil porque es muy difícil encontrar un psicólogo con el que tú te entiendas. Lo digo por ser caritativa, o sea, tú mismo dices, no, no, directamente hay psicólogos que no son buenos, vale, pero también podemos como ser más permisivos y decir, o que a ti concretamente no te saben ayudar y a lo mejor a otros sí, da igual. claro. Pero la cosa es que a mí me costó mucho dar con un psicólogo con el que yo me entendiera. Y eso es muy llamativo porque cuando tú estás en un estado de mucha fragilidad y mucha vulnerabilidad, si encima vas a un psicólogo
te abres o lo que sea y no sientes que te ha escuchado o que no sé, o de alguna sientes algo raro que no te gusta, pues es como peor todavía, porque ya estás tú en un estado, ¿sabes?, débil, como para que encima no sea ya todo maravilloso, ¿sabes? Entonces, encontrar psicólogo es muy difícil. Es muy complicado, porque es totalmente cierto lo que dices, de que necesitas encontrar a alguien que te entienda, o sea, que entienda lo que le estás contando, porque si no, además tú vas a salir eh, más desubicado de lo que estabas cuando has entrado, porque ya no vas a tener la sensación de... No vas a tener la sensación de no me han entendido. Lo que vas a tener probablemente, como estás mal, es la sensación de no me sé explicar. Ni Ya, siquiera vas a ser lo suficientemente capaz de darte cuenta de que a lo mejor el problema está en el otro sitio. ya. Entonces vas a tratar de echarte otro saco encima de no me sé explicar, por eso la gente no me entiende, es muy delicado. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención en relación al comentario de los psicólogos es que hay gente que cree que los psicólogos están enfadados conmigo y no es verdad. O sea, me he encontrado con muchos psicólogos de, oye, pues que siento lo que te ha pasado, quiero decir, vaya movida, también los hay muy buenos, hay mucha broma con eso. Pero sí que probablemente lo que más me ha llamado la atención es encontrarme con algunos que me han dicho abiertamente, hostia, qué bien me ha venido leer el libro porque, claro, había muchas cosas que yo no había pensado así. Es decir, claro, yo no había dado por sentado que para la persona lo que le está pasando es real. Y a mí eso me ha volado mucho la cabeza porque me da la sensación que es el paso uno de tratar de entender a alguien. O sea, dar por sentado que esa sensación que está teniendo o ese dolor que está sintiendo o esa tristeza es real. O sea, no puedes decirle a alguien, a ver, pero sabes que lo que te pasa no es verdad, ¿no? Porque entonces como, no, sí que lo es, Ya. tronco, sí que lo es muy, muy de verdad. Pero creo que tiene que ver ese no priorizar el encontrar a alguien con quien te entiendas, con que no hay una cultura, o sea, no nos han explicado en qué consiste la figura del psicólogo. Creo, te escuchaba hablar y es que creo que lo que hemos interpretado siempre es que la figura del médico o el psicólogo es como una pastilla. Ya está, tiene unas condiciones que vas y funcionan todos por igual. Y claro, no es así. O sea, es Es una que búsqueda muy complicada. claro, lo que pasa con un psicólogo es que, claro, un psicólogo, pues también es un humano y también tiene sus propias cosas y sus propios problemas y hopefully el psicólogo al que vayas se ha trabajado a sí mismo, él mismo va al psicólogo también o ha ido durante mucho tiempo, No. entiende cuáles son sus propios neuroticismos, sus propias frustraciones, sus miedos y tal. Pero claro, a lo mejor te puedes encontrar con un psicólogo al que tú le cuentas una cosa y justo eso es una cosa que él no se ha trabajado a sí mismo y no te entiende. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Ya. Uno de los primeros psicólogos a los que yo fui, ¿vale? Yo estaba muy interesada en pues hablar un poco pues, de mi infancia y mi adolescencia, de experiencias traumáticas que había tenido, un poco como volver al pasado, ¿no? Y como desenterrar vivencias que tenía reprimidas, llenas de polvo, y como que yo decía, no, es que yo siento que aquí hay cosas, yo no puedo como vivir sin prestar atención a esto que he vivido, no quiero como huir hacia adelante, quiero hablar de esto. Y estaba todo, pues eso, más hacia la infancia, ¿no? Y entonces recuerdo que este psicólogo me escuchaba, pero como que luego él empezó a tener un discurso de que la época más dura de la vida es la vejez. Y entonces, claro, como que de alguna manera yo sentía que digamos que estaba por ese discurso estaba invalidando que yo hubiera podido sufrir en la infancia porque ya verás cuando seas viejo, eso sí que Ya. va a ser duro, ¿no? Entonces yo, claro, ahí sentí que ahí casi él tenía más un problema que yo, o sea, él estaba como era él el que estaba muy triste de ser mayor o algo así, como que de pronto él tenía una cosa con la que no había lidiado y entonces le impedía trabajar lo mío, ¿sabes? Ya. No le estaba entrando en la cabeza, no sé, como que lo estaba invalidando y lo estaba deslegitimando de alguna manera. Y entonces, claro, yo lo detecté enseguida, porque dije, claramente él, pues tiene él sus propias neuras, como humano que es. Y entonces a él le parece, tiene la opinión o el sentimiento o la experiencia de que, pues a lo mejor su infancia ha sido maravillosa, en cambio su vejez está siendo muy dura y entonces pues no le entra que venga aquí una niñata a quejarse de la infancia o algo así, ¿sabes? Claro, entonces Hostia. claro, es muy llamativo, ¿sabes? Como que enseguida lo noté y dije, claro, yo con esta persona no puedo hablar de eso, no puedo, o sea, es imposible, o sea, no tiene que ver con que yo me esté explicando mal, ni siquiera está claro si es que él está siendo incompetente, simplemente que no, o sea, a lo mejor él precisamente puede hablar con las personas que tengan ese mismo problema que él, o yo qué sé,
¿sabes? Y entonces pues me fui, no volví. También me costó muchas veces, cuesta mucho como decirle a un psicólogo que no vas a volver, ¿no? Como que te da vergüenza de alguna manera, porque dices, ay, se va a pensar como, o como que tú misma dices, ¿quién soy yo, no? Para decirle que él no lo hace bien, que es como, no, si es que ni siquiera estoy haciendo un juicio moral de ti, no te estoy diciendo que lo estés haciendo mal, te estoy diciendo que esto a mí no me funciona. Y eso ocurre un montón. Claro, y entiendo que lo más complicado en ese momento, claro, o sea, tú en tu caso decides tú ir al psicólogo, vas a buscar a alguien, entonces, claro, de repente la sensación que tengo es que para ti puede que se convierta casi en una misión, ¿no? O sea, el encontrar psicólogo, o sea, por cómo eres y por el tipo de cosa que haces y por lo poco que hemos charlado, me da la sensación que cuando tú tomas la decisión de algo no es como a lo mejor otra persona que decide, voy al psicólogo. Entonces entra en el psicólogo y ya está. Lo que pasa, es, no, tú tomas una decisión muy consciente, voy a ir al psicólogo y necesito que sea alguien con quien me entiendo. O sea, hay un objetivo, hay una misión, etcétera, etcétera. Pero claro, no creo que sea lo habitual en la gente. O sea, entonces, lo que me da la sensación cuando hablas es que debería ser imprescindible ahora mismo que si alguien toma la decisión de ir a un psicólogo fuera no solo a hablar, sino también a escuchar lo que sucede ahí para saber si de repente están en la misma frecuencia o no, ¿no? Ya. Es que sí, totalmente. Yo me he dado cuenta, después de muchísimos años de terapia, que ir a terapia, ir al psicólogo, es a lo mejor un 10% del trabajo. O sea, si Claro. tú tienes issues, el 90% te toca hacerlo a ti en casa. Y esto también es importante porque, obviamente tú tienes que estar, lo que dices tú, como en la misma frecuencia que el psicólogo, tienes que, tener también, pues no sé, es como que lo que pasa es que tienes que tener, o sea, un psicólogo no hace magia, ¿sabes? Yo voy Mm, al psicólogo y yo querría que mi psicólogo fuera, pues no sé, un ángel de la guarda que me da una lista de las cosas que tengo que hacer y ya está, y así mi vida va bien, ¿no? Es lo que yo no. querría. Vale, pues no, eso no es así. Y entonces, es verdad que muchas veces vas a un psicólogo con el que no conectas y a lo mejor puedes pensar que la culpa es tuya, de que no te sabes expresar, pero a lo mejor es verdad que hay una parte que es culpa tuya de que tú no te estás sabiendo expresar, porque a eso se aprende, o sea, tú aprendes a ir al psicólogo. O Ya. sea, claro, entonces es más difícil, es más complejo todavía, porque puede que el psicólogo no sea bueno, pero además tú no te sabes explicar. Entonces se junta todo ya, ¿no? Hostia, claro, no, Claro, sí, no, sí, eso puede ser eso es perfectamente. como... Yo he aprendido porque yo hay muchos, o sea, las cientos de sesiones de terapia que he ido, pues es que hay algunas que yo llego y digo, pues yo no sé qué decir ni qué contar, que es como ya, pues esta es tu vida, entonces toma tú el control, ¿sabes? Y entonces, pues hay otras en las que en general soy cada vez más proactiva en las sesiones de terapia, y entonces a lo mejor llego y digo, vale, he hecho una lista de todas las fiestas a las que he ido en los últimos 10 años, lo mal que me he sentido, lo insegura que he estado, lo acomplejada que estaba, lo mucho que me quería ir, y entonces quiero que las analicemos una por una y entender en qué momentos realmente yo estaba teniendo un problema porque el ambiente era seguro y amable y cuando realmente yo me había equivocado de sitio y no tenía que estar en esa fiesta porque la gente era hostil y tal, ¿sabes? ¿No? Como Ya. es como ser proactivo y como llevar tú como algo que, ¿sabes? Y entonces el psicólogo, porque el psicólogo es como que va tirando del hilo, pero es el hilo que tú le das, ¿sabes? Entonces, claro. Claro, no, 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 es que te estoy escuchando y entonces empiezo poco a poco como a reafirmarme en una teoría que tengo. Yo mi experiencia en el psicólogo fue terrible, no volví, o sea, no volví para nada. Eh, lo único que sé de los psicólogos es lo que voy deduciendo a medida que tengo conversaciones con gente que ha ido a los psicólogos y empiezo a tener la sensación de que lo que es alguien que es capaz de ordenarte los pensamientos en base a las palabras que tú le des. De forma que el trabajo que tiene que hacer, voy a simplificarlo mucho, ¿vale? Voy a bajarlo como a la tierra, como si estuviéramos jugando en la puta playa y fuéramos niños. Pero es como si necesitaras encontrar a un amigo que lleva viviendo contigo toda la vida y sabe milimétricamente lo que estás queriendo decir cuando dices algo, ¿no? Así es exactamente como yo vivo mi psicólogo de a día de hoy, que es el mejor del mundo y que le quiero un montón, y se lo digo todo el rato, le mando un beso desde aquí. Seguramente le pase esta charla para que la escuche. Y sí, sí, o sea, de hecho,
una de las cosas que a mí más me gusta del psicólogo con el que estoy ahora, con el que llevo años, es que él efectivamente se sabe mi vida como si la hubiera vivido conmigo a mi lado. ¿Pero por qué? Porque yo se la he contado. O sea, es mérito Claro, mío que él la sepa. ¿Pero por qué yo se la he contado? Porque él me ha dado hueco a contársela, porque a él le ha entrado en la cabeza, porque él aceptaba todo lo que yo decía. Y si yo decía, a mí esto me hizo daño, pues él me decía, pues tienes razón, pues te hizo daño. ¿Sabes? Como que legitima tu experiencia vital. Y entonces es mérito de los dos, al final es un trabajo como común, ¿sabes? No es que él sea un mago, ni tampoco es que yo sea aquí increíble y entonces, ¿no? Sino que es un trabajo común. bueno, Entonces, hay, hay algo ahí, perdona, pero sí creo que hay algo que tiene que ver con lo que decías antes del el psicólogo puede que sea un 10% del trabajo que tienes que hacer. bueno, ya. Eh, o sea, tú cuando llegas probablemente a ese psicólogo, llegas habiendo ordenado tu capacidad de hablar. Es decir, creo que generalmente el ser humano se pierde entre lo que piensa y lo que dice. Creo que se pierde. Creo que tiene los pensamientos, las emociones están por ahí y cuando tiene que verbalizarlo ya entra en un jaleo de puta madre donde todo es muy desordenado. Me da la sensación que tú, con los años, has conseguido que esa unión entre pensamiento, emoción y palabra sea, sea lo suficientemente comprensible Me para gusta cuando lo te que dices de expresas, ¿no? pensamiento, emoción y palabra. Sí, yo creo que es importante conseguir expresar con precisión tus emociones, pero es muy difícil. Y a mí lo que más me Claro, ha ayudado ha sido escribir. ya. No paro de escribir. Es lo que más me ayuda, es escribir en plan, a ver, he sentido esto y a menudo no soy precisa a la hora de expresar mis emociones. Pero claro, es verdad que, por ejemplo, mi psicólogo me ha ayudado mucho a ser, porque fíjate, yo me considero una persona más intuitiva que verbal. Ujú, ¿Sabes? Como que yo digo, yo aquí no estoy a gusto o aquí estoy súper a gusto y no te sé explicar por qué, yo no te sé decir ya. qué es lo que me pasa, pero estoy muy a gusto. O este cuadro me encanta, pues no sé por qué me gusta, yo qué sé, me gusta y ya está, ¿no? Pero es útil también aprender a verbalizar esas emociones, ¿sabes? Sí que es útil. Y entonces, pues, claro, sí que siento que, o sea, yo a menudo, por ejemplo, a mi psicólogo le dejo un libro y le digo, este libro me ha cambiado la vida, te lo tienes que leer. O sea, ¿qué quieres que te diga? Te lo lees y luego me cuentas tus impresiones. Y entonces él se lo lee y entonces dice, ala, pues yo he llegado a estas conclusiones. Y entonces él me cuenta cosas de mí que yo no me había dado cuenta a través de ese libro. ¿Sabes? Él ve el libro y de pronto dice, ¿tú te has dado cuenta de que tú haces esto, por esto? O que este comportamiento en esta situación y en esta es el mismo y es porque tú sientiste, no, todo eso. Eh, entonces es como que sí, o sea, hay muchísimo trabajo por mi parte. En ese sentido digo que el psicólogo es un 10%, no sé si es un 10% o Ya. no sé cuánto es, Sí, pero sí que claramente yo noto que hay mucho trabajo por mi parte y que muchas veces yo llego y o sea, es que yo me leo libros por mi cuenta de los issues y de los problemas que yo tengo y luego se los llevo y leo, quiero hablar de esto, o escribo un texto de, mira, el otro día quedé con un amigo con el que llevaba sin hablar 10 años y entonces a la vuelta, al volver a casa escribí este texto sobre mi experiencia o con cómo fue, como hablar con este amigo de nuevo después de 10 años, no sé qué, es que yo soy un poco intensa, ¿eh? no, 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 no. Y entonces se lo leo, ¿sabes? Y le digo, mira, sentí esto y esto y esto. Y entonces, claro, sentí muchísima nostalgia porque no sé qué. A la vez me enfadé un poco conmigo misma porque no entiendo por qué estuve 10 años sin hablar con él. A la vez, si estuve 10 años sin hablar con él, por algo sería. Voy a intentar también escuchar a mi intuición, ¿sabes? Un poco eso. Que eso, por ejemplo, es una cosa que tú haces mucho hablas mucho en el libro de por si las voces vuelven, como que todo el tiempo estás como intentando como legitimar o rescatar las partes buenas de todo eso que viviste, ¿sabes? De cuando, claro, pero eso es muy llamativo, como que en lugar de que toda esta historia que tú viviste, como tú la llamas, de volverte loco, en lugar de que esa historia simplemente te produzca rechazo y digas, uff, qué mal, no quiero saber nada de esto, quiero olvidarlo, tal, como que dices, espérate, espérate, ¿qué cosas me enseñó esto? ¿Sabes? Esto me mostró cosas útiles para mí. Me mostró que a lo mejor yo ya estaba mal y no me había dado cuenta y entonces toqué fondo y fue tocar fondo lo que me hizo tomar el control y replantearme mi vida desde cero. Y a lo mejor si no hubiera tocado fondo de esta manera, nunca me habría planteado, pero espera un momento, ¿mis amigos me caen bien o no? Porque ahora no sé si mis amigos me caen bien, como que llevan ahí Ya. tanto tiempo que no lo sé. Y entonces es como muy, a mí me gusta mucho el enfoque que le das a toda tu historia, Pero, ¿sabes? pero creo que tiene que ver porque al final cada uno tiene la posibilidad de enfrentarse a absolutamente todo lo que le suceda, independientemente de la magnitud que pueda tener, como si fuera un evento. Y de cada evento de eso
hay cosas que están bien y cosas que están mal. Quiero decir, Sí, pues hay no te creas gente... que es tan fácil llegar a esa conclusión, ¿eh? De que de un mismo evento hay cosas que están bien y cosas que están mal, porque tendemos a o demonizar las cosas o idealizarlas. Esa es la tendencia Ya, natural. ya. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que lo que para muchos eh, se interpreta como lo peor que te puede pasar, y estoy de acuerdo en que es lo peor que te puede pasar mientras estás ahí. Quiero decir, yo creo que hay gente que olvida que yo no estoy hablando ahora mismo desde el puto centro del huracán. Cuando estás en el centro del huracán, nada es bueno, absolutamente nada. Es después cuando puedes hacer ciertas reflexiones. Eh, pero hay algo interesante de sentir que estás en el fondo más absoluto del pozo más profundo. Y lo más interesante es que las cosas que te generaban alguna emoción positiva las ves con una claridad absoluta, por lejos que estén. Quiero decir, a lo mejor es una persona, a lo mejor es una canción, a lo mejor es una película, o a lo mejor era darte paseos, me da igual. Pero todo lo que hubiera que te generaba una emoción buena, lo ves con una claridad brutal. No te ves capaz de recuperarla en ese momento o no sabes cómo retomar el hacerlo. Eso no lo sabes. Pero bueno, pero eso no significa que no esté. Está ahí. Entonces, ya veremos cómo llegar. Entonces, creo que uno de los problemas que tenemos o uno de los errores que cometemos a veces es precisamente lo que tú comentas, que es tratar de darle el 100% de un valor a lo que has vivido. ¿Esto es malo o es bueno? Y no, tronco, no es ni el 100% malo ni el 100% bueno. Entonces vas a tener que hacer un trabajo de descubrir cuáles son las partes y cuáles son las malas y las buenas. En tu caso, yo es que creo, cuando dices yo es que soy muy intensa, no creo que sea así. O sea, me da la sensación que tú eres alguien que hace algo que muy poca gente hace y que si fuéramos conscientes de lo interesante y el que es hacerlo, lo haríamos todos, que es tratar de descifrar el porqué de las cosas que te generan cierta emoción, sea buena o mala. Entonces, la única opción que tienes para descifrarlo es en cuanto llego a casa quiero escribir cómo me he sentido o en cuanto llego a casa quiero tomar una nota de voz o un lo que sea porque sé que no es el sentirse mal en una fiesta o a disgusto en una fiesta no es porque la fiesta fuera una mierda, no es verdad. O sea, es por una de las piezas de esa fiesta, una de las piezas, Sí, quizá dos, da igual, sí, pero sí, no sí. es en fiestas me siento mal. Es como, Claro, no es es que así. eso lo hace todo mucho más complicado, porque yo me he Claro, visto a mí misma en fiestas en las que me lo he pasado muy bien y luego fiestas en las que me lo he pasado fatal. Y entonces claro. digo, vale, entonces, o sea, tengo un cacao mental porque ya no sé qué es lo que me gusta y lo que no, porque me siento muy segura en una esquina de mi casa, sola, Yeah. sin que nadie me hable, me siento muy segura, pero a la vez no estoy del todo feliz. Estoy un poco que me faltan cosas, ¿sabes? Pero a la vez voy a una fiesta y tampoco termino. Mira, por ejemplo, a mí una cosa que me pasa, te cuento una cosa. Yo tengo un montón de complejos, de todos los complejos. Bueno, no sé si todos, pero muchos. Y entonces, yo tengo, cuando voy a una fiesta, como que tengo muchísimo miedo a decepcionar, ¿vale? Tengo una neura de decepcionar a la gente. Y entonces, una de las cosas que más nerviosismo me produce es cuando alguien me dice, pero esto te digo mucho antes de ser youtuber ni nada, ¿eh? A lo mejor me invitan a una fiesta y entonces conozco al mejor amigo de mi mejor amiga. Y entonces me dice ese chico, bueno, me han hablado mucho de ti. Uf, esa frase me pone tan nerviosa porque digo, ya verás, ¿qué le habrán contado? Me pone de los nervios porque todos los escenarios me parecen negativos. Si le han hablado bien de mí, mal, porque seguro que yo le decepciono. Si le han hablado mal de mí, uf, qué nerviosa me pone imaginarme a dos personas hablando mal de mí. ¿Sabes? O sea, como que no puedo ganar. En cuanto me dice esa frase, no puedo ganar. Cada vez estoy más tranquila con esa frase y ya como que me da un poco igual. Pero, o sea, hace años era como el navajazo más profundo que me podías clavar era entrarme diciéndome, me han hablado mucho de ti, o he oído hablar mucho de ti. Ya. Y, vale, eso mucho antes de ese youtuber, no tiene nada que ver con eso. Vale, después ya siendo youtuber, ¿vale? Nueva neura que me surge, voy a una fiesta, frase que es como una puñalada. ¡Ay, pensaba que ibas a ser más alta!
¡Uf! ¿Cómo me duele eso? Me duele, porque de nuevo, es decir, te he decepcionado. Te he decepcionado, pensabas que iba a ser más alta, ¿no? De alguna manera, como más alta, más grande, más, no sé, como más, vas a ser más, y de pronto no. Y entonces, como, ves, si es que lo sabía, si es que ¿para qué vengo aquí? Si yo me tendría que quedar en mi casa, ¿sabes? También, de nuevo, son cosas que cada vez, pues, voy como que cada vez me dan más igual, pero hubo un tiempo en el que, o sea, alguien me decía esa frase y yo ya estaba triste el resto de la fiesta y me quería ir antes. ¿Sabes? Ya. Solo por eso, porque era en plan, porque para mí esa frase no era la frase en sí misma, sino lo que representaba. Lo que representaba era alguien diciéndome, pues tampoco eras para tanto, fíjate. Yo que pensaba que ibas a ser increíble y fíjate tampoco. Y yo, si ya lo sé, ¿y te crees que no sé yo que no soy para tanto? ¿Para qué me lo dices tú también? ¿Sabes? Pero Entonces, creo que, pero creo que sé por qué es, ¿eh? ¿por Porque qué? me pasa algo ¿A ti muy te pasa? parecido. A mí me pasa en las, bueno, a mí me cuestan mucho, eh, pero de siempre, ¿eh? Siempre me ha costado ir a sitios donde haya mucha gente porque o sea, a mí me encanta eh, pasar inadvertido. Me gusta, o sea, me gusta mucho pasar inadvertido, pero no tanto como para sentir que no tiene sentido que haya ido. Ya, ya. Es un equilibrio un poco extraño. Es como, quieres pasar inadvertido, pero sentir que tiene sentido que haya sido, pero tampoco, o sea, ese equilibrio es complicado. Y claro, siempre que arrancan conversaciones, corres el riesgo de que no sea lo que más te apetecía. Y creo que sé por qué es. Y es porque no tienes la sensación de que ir a, ir a fiestas, eventos, conciertos, lo que sea, da igual. Tener que relacionarte con gente implica que no vas a poder controlar los temas o las conversaciones y entonces de repente puede surgir algo de lo que a ti no te apetecería hablar o no has pensado demasiado en ese tema. Quiero decir, a mí algunas veces me ha Totalmente. pasado, Mm. sí, ¿no? O sea, yo alguna vez he ido a conciertos y de repente te encuentras con alguien que también te mola muchísimo, ¿no? Eres fan y dices, no soy fan realmente, o sea, realmente he venido porque me apetecía venir a escucharlo, lo estoy descubriendo, pero no quiero decir que no soy fan porque entonces te voy a decepcionar a ti, te vas a preguntar por qué estoy aquí, o sea, realmente no quería hablar de por qué he venido al concierto, simplemente quería venir. Pero claro, eso ya genera el tener que tener una conversación para la que tú a lo mejor con esa persona no estás preparado para tenerla. Hay gente con la que sí, quiero decir, a lo mejor me encuentro contigo en un concierto y me dices, eres fan, y te digo, ni de puta broma, lo que pasa es que me han invitado y quiero ver qué tal suena, porque hay confianza suficiente como para poder hablar así. Pero claro, el problema de los eventos con gente es que a lo mejor te tienes que enfrentar a conversaciones que no te apetecía y no son especialmente incómodas, sino que simplemente vas a tener que pensar respuestas. Y Es como no te totalmente gusta eso. hablar por hablar, Sí, o sea, es el miedo a lo inesperado y también, o sea, como que tienes que tener capacidad de improvisación todo el sí, rato. Claro, porque no sabes o sea, es el miedo al caos, a lo inesperado, a ver qué me encuentro, no sé esto cómo va a ser todo el tiempo. Y de hecho, eso en el fondo le pasa a todo el mundo, en mayor o menor medida, quiero decir, sí, y entonces como que es muy normal, ¿no? Que alguien diga, vale, pero exactamente el plan cuál es, pero vamos a ir a casa de Pepe, vale, pero luego vamos a saltar de no sé qué, ¿no? Como que la gente quiere tener control sobre lo que va a pasar, todo el control que pueda. Claro, porque es como, si no, ¿qué se supone que tengo que hacer? Improvisar. Es que hay tantos aspectos en los que de pronto me vas a tener, ¿sabes? Me vas a hacer improvisar y yo no voy a saber contestar. Por ejemplo, una cosa que a mí a veces me preguntan, ¿no? Voy a un evento, una fiesta, lo que sea, y me dicen, ¿y tú por dónde vives? Y yo como que me irrita muchísimo esa pregunta y a mí nunca sé, también. claro, nunca sé fluir con la respuesta. Simplemente me quedo muy callada y digo, ¿a ti qué te importa? Y entonces, claro, genero unas fricciones, ¿sabes? Porque de pronto me he sentido que me han hecho una pregunta que yo no quiero contestar y no voy a contestar, pero claro, hay gente que tiene como más maña y dice, anda, esto, no sé qué, no, yo qué sé, como que Ya. o por ejemplo, una pregunta que me molesta también mucho, supongo que es porque, no sé si es que me resulta invasiva, que es, ¿y cómo has venido? Es como, ¿a ti qué te importa cómo he venido? Déjame en paz. No sé, ¿ves? Es que como que yo, por Pero, eso claro, ¿cómo me va a gustar ir a una fiesta? Si las preguntas más típicas y más normales ya me ponen de los nervios. ¿Cómo has venido? claro, No es para tanto. pero porque creo que necesitas, bueno, no lo sé, creo que algunos necesitamos tener la sensación de que las conversaciones que puedan surgir están relacionadas directamente con el motivo por el que nosotros estamos ahí. Porque entonces podríamos charlar de eso. O sea, es probable que si tú vas a una exposición de un artista que te han invitado y de repente estás mirando algo suyo y alguien se te acerca y te dice,
hostia, ¿cómo ha usado las formas de esto o los colores, ¿no? Pues de repente es guay. Es como porque las posibilidades de que a lo mejor haya sido ahí precisamente por eso son más altas que si alguien se te acerca y te dice, tú haces vídeos en YouTube, ¿no? Ya, pero Es lo que te como, quiero decir, sí, pero Ángel, pero lo que pasa es que yo seguramente hago preguntas súper random por dar conversación ah, que claro, seguramente incomodan a la gente. Por ejemplo, yo sé una cosa que yo intento no hacer, pero al final acabo haciendo, es cuando alguien tiene un tatuaje, le pregunto, ¿y ese tatuaje? O sea, es como que, y entonces es como que yo mientras lo estoy preguntando digo, ¿para qué estoy preguntando esto? Es que seguro ya, que le irrita la pregunta, pero es como que me pongo nerviosa, no sé qué hacer y le pregunto por el tatuaje. claro. Pero, y te ha pasado algo que es como que te estalle la propia pregunta en la cara, que es, haces una pregunta random porque consideras que tienes que hablar, o sea, esta cosa de no puedo estar en silencio, tengo que hablar, y de repente hay un momento en el que te ves hablando de eso ya demasiado tiempo, que dices, es que me da igual, si es Hombre, que, o pero sea, totalmente, que de hecho, o sí, sea, ¿no? Ángel, pero totalmente, y de hecho yo en este podcast también me da miedo que me pase eso. Claro, Claro, tú imagínate que de repente me pongo a hablar de una cosa y digo, ¿para qué estoy hablando de eso? Porque yo me oigo a mí misma hablar todo el rato, ¿sabes? Y entonces digo, a ver, ya. ¿estoy yendo por el camino por el que quiero ir o no? Pero ¿Sabes? eso, y eso ha sido de siempre en tu cara, o sea, ha sido siempre A así, ver, yo creo que sí, ¿eh? bueno, siempre, o sea, desde que Sí, tengas sí, desde uso de que... razón, ¿El qué concretamente? pero creo que, vale, creo que sé lo que, lo que quiero Es que ¿sabes qué descifrar. pasa? Mira, Ángel, mira, tú sabes, tú te has leído Harry Potter o sabes quién es Hermione, Hermione o Hermione, ¿sabes? Bueno, sé quién son porque he visto Vale, da alguna igual, peli, con pero eso me no vale. pasaría el Pero examen. ¿sabes como que Hermione, es que no sé si Hermione, es que en inglés se dice Hermione, La Hermione, niña, ¿no? la niña, La niña, la que es amiga de Harry Potter. y es Harry y es muy lista y como muy que está todo Sí, el tiempo leyendo y no sé qué, y también es como muy rígida y muy como que necesita mucho control, sobre todo, o sea, yo sí, siento que yo he sido ese tipo de persona muchísimo tiempo, ¿sabes? Como muy en plan, yo era la vale. empollona de la clase, yo era como, ser empollona también muchas veces implica, pues eso, ser como muy rígida, querer saber qué está pasando todo el rato y no nada de improvisación, nada de fluir, yo no sé hacer nada social, eso que te digo, o sea, yo me estudio lo que quieras, pero tal. Y entonces no sé a dónde quería llegar con esto. Ah, sí, claro, pues a que esa es mi personalidad. Entonces, como Vale. que yo creo que a mí me ha ido, o sea, yo he ido como soltándome, ¿sabes? Como con los años, como desencorsetándome Vale. emocionalmente, ¿sabes? Y entonces quería hilar esto con alguna cosa y se me ha olvidado. Da igual, pues Estábamos hablando de las preguntas random, de cuando de las repente cosas alguien llega, random, que te metes en jardines, que de repente dices, ¿para qué he abierto este melón? Y ahora tengo que estar escuchando claro. aquí Ah, claro, temas que pues no me eso, interesan. que realmente ese miedo a la improvisación, al caos, a lo inesperado, claro, pues si tú sabes, como que te imaginas como, ¿no? La caricatura de, o sea, Hermione en muchos sentidos, de hecho, que yo diga Hermione es un poco lo que haría Hermione, ¿sabes? Que es como decirlo como se dice realmente. Vale, En inglés se dice Hermione, ¿sabes? Pues eso, es que eso soy yo, entonces está, o sea, me he reconciliado, ¿eh? Pero también mola como ser capaz como de fluir, improvisar, no sé qué, no sé cuántos. Y de hecho ahí, te cuento una cosa, ¿sabes ahí qué papel juega bastante? Las drogas juegan un papel. Y cuando digo drogas estoy hablando en el sentido amplio de la palabra, o sea, alcohol y ujú, cafeína, el alcohol y la cafeína juegan un papel importante, han jugado un papel importante en mi desencorsetamiento. Y lo que pasa es que, por suerte, he tenido la suerte de que no he, o sea, entiendo el riesgo que eso supone. He ya. tenido la suerte de nunca me he desfasado, nunca ha sido un problema para mí. Puede serlo perfectamente, obviamente hay historias trágicas que tienen que ver con eso, o sea que no me parece ninguna cosa, pero claro, también se pueden usar como herramienta. Y a mí me pasa Sí, que a lo mejor voy a una fiesta y si me he tomado una cerveza, pues estoy un poco más tranquila. ya. Pero ¿no te pasa a mí, yo cuando me encuentro con gente como tú, que es de esa forma, que tiene ese carácter de tratar de tenerlo todo controlado, saber qué pasa, que creo que es, no lo sé, ¿eh? A lo mejor puede que sea porque tú necesitas tener la sensación de que, a ver cómo explicarlo para que se entienda. O sea, hay gente a la que no le importa que la vida se quede estancada en el punto en el que está, ¿Tú ¿vale? crees Y que hay luego gente hay a la que no le gente, importa eso? ¿Estamos seguros de eso? yo tengo la certeza de que hay gente a la que no le importa que su vida se quede en el punto en el que está. Es decir, y me parece bien. Creo que hay gente que llega a un sitio donde considera que ya es suficiente, que para él, ella está ok ¿Vale? y ya está. No hay por qué tratar de seguir
creciendo. No lo digo en el sentido de poder o fama, lo digo en el sentido... No en el sentido profesional, sino en el no, sentido sino en personal. el sentido personal. O sea, hay gente que no necesita saber hasta dónde es capaz de llegar como ser humano. Creo que hay gente que no lo necesita. Y luego creo que hay gente que necesita meterse en la cama cada día con la sensación de ha pasado algo más, que me permite ir a otro sitio, que me permite descubrir una nueva puerta, que me permite... Creo que hay gente que necesita eso. Tengo la sensación de que puede que tú seas así. Entonces, para que eso suceda, es imprescindible, para que nos entendamos, tener una especie de calendario vital diario. Es decir, de que cada día tengo 6 cosas hechas que tengo que hacer hoy y cuando estas 6 cosas las termine me van a abrir la puerta a estas otras 6 cosas, voy a poder entender esto. Es por lo mismo que hay gente que lee porque le han dicho que leer, hay que leer y lee sin entender, y gente que lee tratando de que cada línea se ha metido en la cabeza del por qué esa persona ha escrito esa línea y eso le va a permitir ir a otro sitio, Entonces, creo que la gente que es así necesita tener una estructura, porque si no tiene la sensación de que el día se ha perdido y ha perdido una bala, es agotador y por lo tanto debería entender también, si hay alguien así, que hay días de piérdelos, por favor, porque no lo estás perdiendo, simplemente estás dejando al cerebro procesar las mierdas que le has estado metiendo por ahí. Entonces, mucha gente así creo que recurre al alcohol y las drogas. Y yo cuando me encuentro con gente que recurre al alcohol y las drogas, pero no por... Es que es el tema drogas-alcohol, como el uso de cada uno es un mundo, hay gente que recurre a ellas a nivel creativo, pero cuando es por desinhibición, en plan, sé que si me tomo una cerveza voy a estar más tranquilo, o si me tomo una copa de vino voy a estar más tranquilo, de repente la sensación que tengo es que te encuentras con el Dr. Jekyll y con Mr. Hyde. No tienen absolutamente nada que ver. Entonces, a la segunda copa de vino, de repente hay gente a la que deberías coger y llevártelos porque vete, porque si no mañana te vas a sentir muchísimo peor analizando milimétricamente cada una de las palabras que has dicho, de los actos, y va a ser peor. ¿Tú eres así o has conseguido controlar eso? O en su día, cuando tomabas esa copa de vino o lo que fuera. O sea, ¿te ibas al otro Eso ya no, extremo, que me lo sigo refiero? haciendo, ¿eh? Ah, vale, no lo sé, claro, no lo sé. Igual. Yo, por ejemplo, No. me he retirado mucho ya. ¿Y te has retirado? No, yo no me he retirado. No me he retirado no me he retirado. ¿Qué te voy a decir? Y lo que pasa es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo bebo muy poco alcohol. Bebo muy poco alcohol. Claro, pero lo Y que te enseguida se dispara todo, claro. no, pero no que se dispare, sino como que siento que yo, de alguna manera, sé a dónde quiero llegar. Entonces, yo sé cuál es el punto de Hostia, vale. desinhibición en el que quiero estar. Entonces, no quiero como desfasarme del todo, sino que digo, no, es que yo ahora mismo estoy que no quiero entrar en esa fiesta, pero sé que hay cosas en esa fiesta que son buenas para mí. Entonces, si me tomo una cerveza, voy a conseguir, digamos, como desinhibir la parte de mí que sí que se lo está pasando bien en esa fiesta y que no está preocupada por si le dicen que parece más alta, más baja o lo que sea. Y en plan, como que a lo mejor me tomo una cerveza y ya me da más igual si alguien me dice, ay, pensaba que ibas a ser más alta. Eso es el point al que voy. O sea, es como Y al día siguiente te da igual. Es decir, si eso sucede, o sea, si entras con esas 2 cervezas, alguien te pregunta, alguien te dice, ay, pensaba que eras más alta, tú te enfrentas a eso, respondes y no sé qué, al día siguiente te viene como resaca de haber tenido que enfrentarte a eso o no. A ver, pues no lo sé. Yo creo que no. O sea, no, yo creo que no. Bueno, es que la verdad es que, si te digo la verdad, no sé si entiendo del todo la pregunta, Ángel, ¿vale? Vale, a lo Te que me voy a refiero es, yo decir, conozco gente que, voy a usar tu ejemplo, que de repente podría tomarse eso, ir a esa fiesta, tener conversaciones que no le apetecía tener, responder a preguntas que no le apetecía responder, ya te pegando entiendo, sí. O cortes, sea, como etcétera, que en el etcétera, fondo, etcétera, sí, y a la mañana siguiente cuando se despierta si es que no tenía que haber venido, porque al final, mira, ya. encima bla, 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 No, bla, bla, bla. claro, no, claro. Creo que entiendo por dónde vas. Es decir, si es una situación de mierda en la que no quiero estar, y entonces digo, bueno, al menos para que no sea tan mierda, me tomo una cerveza y así es un poco menos mierda. Hmm, No es eso por donde voy. No me refiero a eso. Sí, no. vale. No, es una situación
que va a tener un montón de cosas buenas, yo sé que es una situación en la que me voy a poner que tiene cosas luminosas, que puede ser una fiesta o puede ser simplemente una quedada con 4 amigos o puede ser ir a un concierto o puede ser incluso subirme a un escenario y dar una charla, porque a mí no me gusta nada hablar en público, de hecho, o sea, nada, es que me pongo nerviosísima y de hecho para mí hablar en público es simplemente estar en un bar con 2 amigos y que me estén mirando mientras hablo. Eso ya es hablar en público, ¿vale? O sea, para que entiendas el nivel. O sea, me pongo nerviosísima. De hecho, es que si me están mirando fijamente es como que no, o sea, hablad entre vosotros. Yo voy a hablar, pero no me miréis. No sé, mirad abajo, ¿no? Vale, pues claro, pero es que hay veces que ir a esa quedada, a esa fiesta, a ese concierto o hacer esa charla tiene cosas luminosas y tú lo sabes. Y dices, joder, es que estoy renunciando por mis propios miedos y mis inseguridades, estoy renunciando a cosas luminosas. Entonces me da pena perderme esas cosas luminosas. ¿Cómo puedo hacer para ir? Vale, pues puedo ir y estar completamente a disgusto y no sé, no conseguir como desencorsetarme, o puedo tomarme una cerveza y utilizar esa cerveza como herramienta para ser capaz de rescatar esas cosas luminosas y que estar un poco más desinhibida, que en el fondo me parece equivalente a tomarte un café, ¿no? En plan, joder, es que hoy no, estoy muy cansado, tengo mucho sueño, pero es que el proyecto que quiero hacer hoy me hace mucha ilusión y lo quiero hacer, pero es que no puedo. Vale, pues me tomo un café. Es que para mí la cafeína yo la meto dentro del catálogo de drogas, ¿sabes? Vale. No sé, bueno. Sí, y entonces, intuyo, pues como... debe serlo, intuyo que debe serlo, ¿no? No lo Claro, sé. O sí. sea, estará Entonces, más aceptada entre nosotros porque nos gusta más, pero debe exacto. serlo. Entonces, como que para mí la cafeína, pues es una herramienta también. También puedes abusar de la cafeína, igual que puedes abusar del alcohol. Lo que pasa es que, bueno, pues no... Parece que los casos de abuso del alcohol pues son más trágicos que los de la cafeína, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que, pues, si uno es capaz, que no me parece fácil y entiendo perfectamente el riesgo, pero si uno es capaz de utilizar ciertas cosas como herramientas, que a lo mejor no tiene por qué ser una droga. Por ejemplo, hay gente que para ir a una fiesta dice, por favor, amigo Pepito, acompáñame, ¿sabes? Porque si no, no puedo. O sea, necesito ir contigo, si no, no puedo. ¿No? Es como, no sé, como que tienes que buscar recursos para conseguir ir a los sitios donde sabes que hay cosas luminosas y que así de entrada tú solo, sin nada así a pelo, no te atreves a ir. Entonces, eso es distinto a decir, joder, tengo una vida de mierda. Bueno, para que sea un poco menos mierda voy a emborracharme todos los días. Y así como que no me entero. ¿Sabes? Es como, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de huir hacia adelante. A mí no me gusta huir hacia adelante. Y de hecho, precisamente una de las cosas que me hizo empezar a ir al psicólogo, aunque no, me costó mucho encontrar uno bueno, pero bueno, era precisamente sentir que yo tenía un montón de cosas reprimidas de mi infancia y mi adolescencia, como que estaban eso, como con polvo por encima, como cosas que estaban ahí, y yo decía, es que yo no puedo funcionar si tengo estas cosas que cada vez que me acuerdo de ellas digo, no quiero pensar en esto. Es como que no, es que me vienen, me asaltan a la cabeza, ¿sabes? No puedo. Entonces, en general, no me gusta huir hacia adelante, no me gusta reprimir. Me gusta como tenerlo todo encima de la mesa, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que precisamente mi psicólogo, que eso lo hemos hablado antes, como que se sabe milimétricamente mi vida y tenemos toda mi vida encima de la mesa. Y entonces podemos hablar de cualquier cosa y coger cualquier cosa, ¿sabes? De la mesa. Y con muchísima libertad, con muchísima honestidad. Bueno, no sé, ¿he contestado tu pregunta o no, Ángel? Porque Sí. Sí, lo que estoy tratando de descifrar... Pero, por ejemplo, Ángel, una pregunta. Sí. Tú, que te subes a escenarios todo el rato, ¿a ti siempre te ha parecido genial subirte a escenarios? ¿Te parece súper fácil y ya está? No me parece súper fácil, pero con el tiempo he ido encontrando el motivo por el que me subo al escenario, y para mí es tan potente y me resulta tan gratificante que supera el miedo, la vergüenza o los nervios que pueda tener. Vale, Es decir, los están muy supera, por encima. pero están ahí los miedos y la Sí, vergüenza. claro. Vale. Claro que están. Sí, todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Y además ¿Y estás antes expuesto. más? ¿Antiguamente más y cada vez menos o cómo? Antiguamente, probablemente menos porque era inconsciente. Vale. Es decir, probablemente menos porque te subes con los objetivos y los focos en sitios distintos. Entonces, te subes porque crees que estás subiendo por una cosa. Bueno, estás despistado. Entonces, es distinto. Y como que no te estás No, enterando muy bien de lo que está pasando. no te enteras. Estás subiendo a una cosa que en realidad no sabes la que es. Crees que es por una cosa, pero no es eso. Entonces, bueno, es la inconsciencia. También a lo largo de los años yo creo que hay mucha gente. A mí una de las cosas que más nervioso me pone a veces en las conversaciones con gente es cuando te dicen, pues tú hace no sé cuánto bien que no sé qué, y dices, ya coño, pero voy aprendiendo, tronco. O sea,
crecer, o sea, crecer significa ir aprendiendo, ir Ya, descubriendo cosas, de repente descifras algunas y estabas equivocado y entonces tienes ya, que corregir cosas. sí, Por sí. eso te digo que sé que hay gente a la que no le importa quedarse estancado en la vida. O sea, yo conozco gente que piensa exactamente igual que pensaba a los 15. Y Hmm. hay algunas cosas que puedes pensar exactamente igual que a los 15, pero luego hay cosas internas de uno que yo creo que vas descifrando que, hostia, esto lo hacía por esto. Que... Ya. Entonces, en mi caso es distinto. No, lo que trataba de descifrar, porque claro, hablando contigo me da la sensación que estamos hablando desde un lugar en el que lo tienes todo ya bastante controlado. Es decir, has descifrado varias de las cosas que a ti te pueden hacer desubicarte, descolocarte, o sea, tienes las herramientas como para enfrentarte a ellas. Entonces, estaba tratando de viajar a si ha habido algún momento en tu vida donde no supieras lo que estaba pasando. Es decir, Hombre, ese claro, momento, claro. claro, y entonces, en ese momento lo que me gusta mucho cuando hablo con vosotros es tratar de descifrar en ese momento donde uno no tiene ningún tipo de fuerza y está en lo más hondo y cree que no hay salida, ¿dónde encuentra cuál es el punto que le hace empezar a tomar medidas para querer salir de ahí? Es decir, ¿cuál es el detonante que te hace decir, no, no me puedo quedar aquí? Te digo la verdad, o sea, en mi caso ¿Mm? es Internet. Sí, ¿eh? Sí, porque, yo siento que hasta que descubrí Internet, o sea, obviamente yo empecé pues en mi casa había un ordenador, yo podía usarlo, en 2000, creo, 2003 usaba Messenger, pero siempre es como es el ordenador de la casa, pues tampoco lo Ya. sientes muy tuyo, ¿no? Pero ya con 18 años yo tuve mi primer portátil, porque me metí en la carrera de arquitectura y ahí era imprescindible tener un portátil. Entonces, claro, eso ya era mío. Y yo ya ahí, de pronto me metí en el mundo de Internet, que fue muy Ya. impresionante porque para mí hasta ahora, pues como que mi vida era un entorno muy cerrado, al final, pues como es la vida de todas las personas, yo qué sé, pues tu familia, el colegio, no sé, tus amigos, no sé, como que yo siento que yo vivía en una pompa. A lo mejor todo el mundo Ya. vive en una pompa, pero bueno, yo sentía que mi Sí. pompa era muy pequeña, a lo mejor la de los demás también, no lo sé, ¿vale? Yo la sensación que yo tenía era de mucha claustrofobia. Bueno, Y si te sirve de consuelo, yo pertenezco a una generación que ni siquiera tenía internet, o sea, el internet me llegó claro, muy tarde y ya mayor, y el mundo, yo vivía en un pueblo, no se considera pueblo porque tiene más habitantes, pero el mundo era una pompa. vale, Era eso, era tu vale, entorno, era tu familia y los amigos que tuvieras en el pueblo. O sea, el hablarte con una persona que no fuera de tu pueblo o que fuera de otra ciudad implicaba o bien escribes una carta o bien cuando vengan en verano. O sea, yo tenía el concepto amigos de verano, eso yo lo he vivido. Era gente a ya, la que veías en julio y agosto, porque venían a la organización, disfrutabas intensamente de esa amistad y hasta el año que viene, que ya. eso es algo que yo creo que ya no existe. Entonces, yo hay emociones que a mí ahora hay cosas que me ponen muy nervioso. O sea, hay un audio circulando por ahí que me hace mucha gracia, que es un audio de estos que se usa en Instagram, de alguien recibiendo una llamada de su pareja diciéndole, cariño, ¿me echas de menos? Y la respuesta es, no, yo ya sí eso te llamo, ¿eh? Cuando empiece a pasar, porque ahora el echar de menos no sabemos lo que es. Es muy difícil el concepto de echar de menos de verdad, porque realmente estás comunicado todo el tiempo, etcétera, etcétera. Yo sé lo que es echar de menos, yo sé lo que es la emoción de que alguien lo vaya a saber de un verano al otro. Yo todo eso lo he vivido, pero el mundo era una pompa. O sea, es decir, era muy limitado, lo era, lo era. Claro, entonces de pronto se me abre el mundo de Internet y de pronto veo un montón de gente súper distinta a mí. Además, yo me fui como directa a Estados Unidos. De manera instintiva, me fui a ver youtubers de Estados Unidos. No, es que no me estaba ni dando cuenta de lo que estaba haciendo. Yo no estaba siendo consciente, eran todos procesos inconscientes en el que yo de pronto me sentía súper atraída por gente hablando de su propia vida de Estados Unidos y yo flipando porque había gente que hablaba de problemas que yo había tenido durante años que nunca había oído verbalizados, ¿sabes? Y como que de pronto dices, pero si esta persona está hablando con total naturalidad en Internet a 1 millón de personas sobre todos estos problemas, o sea, estoy flipando, estoy en shock ahora mismo, ¿sabes? Entonces, para mí, Internet fue como, claro, un poco pues abrirme al mundo, darme cuenta de qué cosas, porque eso es interesante, ¿no? En plan, qué cosas de tu vida son raras y cuáles no, ¿sabes? Qué cosas a lo mejor has normalizado, pero no tendrías por qué haberlo hecho, o en qué cosas puedes cambiar, o que, no sé, qué mentalidades tienes que para ti son de lo más normal, pero luego a lo mejor no, ¿no? Lo que sea. Y entonces, a mí eso siempre, o sea, yo creo que para mí Internet es como
Es que no sé, es que Internet es mi salvador total. Internet, concretamente dentro de Internet, YouTube, ¿eh? O sea, YouTube, Ya, yo era espectadora de YouTube muchísimos años antes de ser yo youtuber. Pero bueno, también Google, ¿sabes? O sea, buscar cosas en Google. ya, Y lo claro. que pasa es que yo sí que, o sea, sí, yo, a ver, ¿cómo te diría yo? Yo siempre he sido una persona, siempre he sido, cuando digo siempre he sido, me refiero, pues eso, en general, en la infancia, la adolescencia, la primera juventud, o como se diga, como que siempre he sido muy hermética. Yo no hablaba de mí, ni de mis emociones, ni nada. Pero era hermética con los demás, no conmigo misma. O sea, que yo Vale. conmigo era muy honesta. Y yo escribía mucho. Y yo tenía como, aunque fuera, a lo mejor no era muy verbal y entonces mi manera de escribir era más poética y más, y a lo mejor hacía dibujos que expresaban lo que yo sentía y tal, pero claramente se notaba desde que soy muy pequeña una búsqueda, ¿sabes? Por decir, yo no estoy bien y lo que no voy a hacer es decírselo a nadie, ¿sabes? Porque yo no voy a hablar de mí, pero yo conmigo misma sí que voy a hablar. Y yo esto no... Entonces, claro, de pronto viene Internet y es como un detonante, pero de algo que ya está ocurriendo dentro de ti. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que también de ahí es como que yo no me encontré con Internet, sino que yo busqué Internet de alguna manera. Y lo que pasa es que, claro, eso es un poco arrogante porque Internet estaba ahí para que yo lo encontrara. Ya. ¿Sabes? No es como, claro, si no está Internet, pues no puedes encontrarlo. Entonces, muchas veces me pregunto, en plan, ¿qué habría hecho yo sin Internet? Es que no lo entiendo. Es que no ¿qué habría ido a la biblioteca o qué? Que yo iba a la Eh, biblioteca, que yo era Hermione Granger, ya lo sabes. ya, Pero pero es distinto, pero es distinto. O distinto. sea, claro, O sea, es que, Ángel, yo no sé qué habría hecho, te lo digo. Que no sé qué habría no, hecho. es que yo tampoco, porque de repente me has abierto en la cabeza algo en lo que no había pensado jamás. O sea, tenía sospechas, pero no lo había pensado nunca. Entonces, voy a hacer una reflexión de estas saltando al vacío totalmente. No, no he Salta, puesto salta. ni red. Eh, para mi generación y generaciones anteriores, la aparición de Internet y la posibilidad de estar hablando con gente que no estaba en la misma sala en la que estabas tú, eh, lo veían como que te estabas aislando. Es decir, porque de repente lo que, lo que veías era que alguien con quien habitualmente te cruzabas en el salón o estaba, etcétera, etcétera, da igual, con amigos, de repente cuando llegaba la noche era como que se metía en el cuarto y era, míralo, ahí incomunicado, Yeah. solo, no está... Pero claro, eso era para mi generación y las anteriores que veníamos de relacionarnos, porque no había otra opción. Obviamente imagino que habría quien no se relacionara incluso entonces y entonces debía ser la mierda, pero que me refiero que lo habitual era te relacionabas. Para tu generación, de repente, si ya estabas encerrado en ti, o sea, si ya eras alguien que te costaba relacionarte entre los tuyos, claro, de repente Internet no era algo que te aislara, Internet era algo que te abría. Es todo lo contrario a la lectura que mi generación está haciendo durante años de Internet, que es que a los chavales ha venido Internet y claro, se han aislado. Y es, no, ha venido Internet y se han abierto. El problema, o sea, lo que sucede, no, ni siquiera es problema la palabra, lo que sucede es que de repente la visión del mundo que tienen las generaciones más jóvenes es infinitamente más grande y salvaje de lo que mi generación o generaciones interiores puedan ni siquiera sospechar. Porque deberíamos destruir, en nuestra cabeza, mi generación debería destruir la sensación de que descifrar qué es lo que está pasando en Nueva York, es que, Nueva York es aquello. Pero claro, ahora mismo tu generación ve las posibilidades del mundo desde muy joven. Entonces, claro, creo que mi generación ha estado interpretando lo que es Internet de forma equivocada desde que apareció Internet, casi. O sea, Entonces, claro, me acaba de flipar la reflexión porque es verdad que es no solamente ¿no? Es la persona hipotética que está diciendo, oh, los chavales ahora se cierran sobre sí mismos, no solamente estás equivocado, sino que es justo lo contrario. claro, Muy claro, llamativa. Sí, sí, es que tienes toda la estás razón. muy equivocado y además te estás quedando atrás Ya. porque tú no estás abriéndote. O sea, tú te estás quedando en ese mundo pre-internet donde crees que el mundo es lo de tu pueblo, lo de tu ciudad o lo de los sitios que más o menos puedes controlar, ¿no? Culturalmente te estás quedando atrás, te estás quedando muy atrás. Entonces, claro, empiezo a entender de forma cada vez más clara
el choque generacional. Es una barbaridad. Entonces, claro, Internet de repente en algunos casos entiendo que se convierte en una especie de salvador, casi. Yo lo he vivido así, totalmente. Lo he vivido como un salvador. Sí, sí, ¿Y sí. en qué, y en qué momento te, o sea, en qué Es que de hecho, momento, ¿sabes qué? El otro día me preguntaron, dime un libro que te haya cambiado la vida. Y yo me quedé en plan, o sea, no lo sé, creo que lo que me ha cambiado la vida es Internet. O sea, realmente, claro, si tú me dices que te haya cambiado la vida, es que yo me tomo en serio las palabras, que me claro, haya claro, cambiado la vida, o sea, hay un montón de libros que me han afectado muchísimo, pero que me haya cambiado la vida, que realmente mi vida haya hecho un giro después de leerme ese libro, no sé, pero Internet sí, mi vida dio un giro. ¿Qué ibas claro, a no, no, decir? no, o sea, Perdón, que te he de repente interrumpido. es, no, iba a decir en qué momento encuentras la fuerza, porque entiendo que Internet es el paso uno, o sea, pues de repente en ese micromundo que tú tienes montado, donde estás a solas, tú contigo, etcétera, etcétera, eh, encuentras un mundo en Internet donde la gente, hostia, están compartiendo lo mismo que me pasa a mí, de repente entiendo que hay un desbloqueo ahí muy grande que es, vale, no estoy sola en estas emociones y en estas sensaciones. Qué bien saber esto, me tengo que seguir enfrentando a ellas, pero qué bien saber que no estoy sola porque de repente puedo escuchar a otra gente compartiendo sus herramientas y por cómo eres, intuyo que investigando las herramientas de otros a ver si a ti te sirven. Eh, ¿En qué momento te ves con fuerza de enfrentarte a ese no hablar en público metiéndote en Internet? O sea, ¿en qué momento? O sea, ese paso fue complicado, ese ahora me expongo yo fue Bueno, no complicado. solo fue complicado, sino que es que la probabilidad de que yo acabara siendo youtuber era mínima, tal y como era yo. O sea, y que Claro, encima y que acabara, la probabilidad de que yo acabara en este podcast también era, porque yo podría, o sea, a ver, sí, o sea, imposible, es que no sé cómo decirte. Claro, obviamente es algo gradual, ¿no? Obviamente es gradual. ya, Em, Yo no, es que ya te digo, o sea, si a ti ya te pone nerviosa hablar con 2 amigos con los que tienes total confianza en un bar, ¿cómo vas a hacer un vídeo de YouTube que te va a ver un montón de gente? O sea, ¿cómo vas, o sea, ¿cómo vas a hacerlo? Vale, pues yo tenía una misión y mi misión era que yo tenía que conseguirlo. Y entonces yo he de decir que muchas veces he hecho terapia de choque con cosas en plan de, esto me da miedo, pues lo hago. Y a veces he fracasado en esa terapia de choque, o sea que no te digo que, pero pues lo he hecho, ¿qué quieres bueno, que te diga? Entonces yo, una de las cosas que yo, mira, te digo una cosa, en la universidad, en arquitectura, hay una asignatura que se repite todos los años que se llama proyectos. Entonces tienes proyectos uno, proyectos 2, proyectos 3 y es la asignatura en la que tú diseñas. Digamos que es donde pones en práctica todos los conocimientos del resto de asignaturas, de física, matemáticas, vale, estructuras, arte, composición, no sé qué, pues las vuelcas en proyectos. Entonces diseñas un edificio y cada año diseñas uno. Vale, pues ¿qué pasa? Que al menos en la Politécnica de Madrid, la dinámica es que los alumnos presentan ante la clase sus proyectos, ¿sabes? Pues mira, estoy haciendo un hotel en Tokio de no sé qué, y entonces lo cuentan a toda la clase y al vale, profesor, y entonces el profesor hace comentarios sobre el proyecto y la semana que viene otra vez, y así. Y entonces, como somos tantos en clase, pues hay mucha libertad de movimiento, es decir, que hay gente que está constantemente presentando su proyecto y necesitando feedback del profesor y hay otra gente que no quiere presentar su proyecto o porque siente que no lo necesita, porque le da igual o lo que sea, y entonces al final del curso entrega sus planos, todos sus dibujos y el profesor lo corrige y ya está. Vale, yo era de las personas que menos presentaba sus proyectos en clase de la ansiedad que me producía presentar, pero te estoy hablando a lo mejor delante de 25 personas en clase, una cosa que es una ya, tontería, ¿sabes? Bueno, yo es que no podía, o sea, se me aceleraban las pulsaciones, se me secaba la boca, o sea, temblaba, estaba, o sea, de verdad, una cosa que cualquiera diría que estaba haciendo, vamos, una cosa cuando realmente simplemente estaba presentando en clase, o sea, como que tampoco es para tanto, bueno, para mí era imposible. ya, Que yo después de vivir eso durante años y años y años, cada día vivir eso, acabar haciendo vídeos de YouTube y luego encima acabar haciendo charlas y conferencias y yendo a la tele con público delante y no sé qué, es algo insólito. O sea, no sé, es pura terapia de choque. Es yo diciendo, es que no me da la gana, es que no me da la gana perderme ciertas experiencias solo por mis miedos. Vale, ¿qué pasa? Pues que efectivamente a mí me ha pasado de ir a dar una charla, por ejemplo, das una charla, no, te llaman de la universidad de no sé qué y das una charla, yo qué sé, sobre cualquier tema.
y que realmente digas, estoy nerviosísima, no quiero estar aquí, o sea, ojalá pudiera cancelar ahora mismo esta charla, no quiero, o sea, no puedo, y dar la charla y que sea un poco un fracaso en el sentido de que, Sí, te bueno, pues sí entiendo. es un fracaso, bajo mis estándares es un fracaso, porque he estado muy nerviosa, he titubeado mucho, no he dado ideas claras, tampoco está claro que haya ayudado a nadie, seguramente la gente esperaba algo distinto de mí, en ese sentido es un fracaso, ¿no? Que habrá gente que diga, no, pero no es un fracaso, no, vale, sí, bueno, sí es Ya, un fracaso, pero en una dimensión no es un fracaso, que es en la dimensión de decir, yo me he atrevido a hacer esto, me he lanzado a hacerlo, me ha salido fatal, pero yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo no puedo ser una persona que diga, no, es que yo nunca hice esto porque me daba miedo. No sé, es un poco eso. A la vez, también es que yo también hace unos años decidí que yo ya no iba a dar más charlas, ni iba a ir más a la tele, ni iba a hacer nada de eso porque se me daba mal, el delivery no era bueno, yo estaba muy nerviosa. Y entonces digo, ¿para qué? ¿Sabes? Yo me quedo en YouTube, que estoy en mi salsa, que bastante es ya. Por de dónde vengo, ¿sabes lo que te digo? O sea, teniendo en cuenta que ya. vengo de una mentalidad, una personalidad muy hermética, que no le gusta quedar con gente, que no le gusta salir, bastante es ya que suba vídeos a YouTube. O sea, que no hace falta que además vaya a dar conferencias, ¿sabes? Pero como que en el fondo, o sea, ya te digo que no es que yo tenga como, o sea, que no quiero como idealizar la terapia de choque, o sea, que no digo en plan, pues si tienes miedo, Ujú. hazlo en cualquier caso, Ya, enfréntate, porque es como, no, pues a lo mejor te enfrentas y fracasas. Y entonces es casi peor el remedio que la enfermedad, porque de pronto estás súper triste porque has fracasado, porque has hecho una cosa que salió fatal, tú no estás contento contigo mismo, ¿sabes? Y no sé, estás decepcionado. Entonces no es bueno en sí mismo, pero bueno, pues yo lo he hecho, yo qué sé, ¿sabes? Es que también hay veces que he pero sido un poco bruta. ¿no te parece que ese lo he hecho debería pesar más que cualquier otra En emoción muchos, que hayas o podido sea, en tener? muchos momentos yo cada vez estoy más reconciliada con todos esos momentos que yo considero que he fracasado, ¿vale? En algunas dimensiones he fracasado, y cada vez estoy más reconciliada y digo, pues mira, formaba parte de mi viaje, formaba parte de mi historia, en algunos aspectos en el fondo es un éxito, ya está, mi camino sigue, ¿sabes? Y mi camino sigue, porque es que también es importante sentir que tu vida es un camino por el que tú vas caminando y no quedarte, ay, hay una piedra aquí, me voy a quedar 2 años mirando a la piedra del camino, que es como, no, pero ¿qué? ¿Tienes más camino delante? Sigue para adelante, ¿sabes? Pero a la vez no hay que huir hacia adelante, claro, no se puede huir hacia Ya, adelante, tienes que quedarte mirando las piedras. claro, pero ¿no crees que hay algo? O sea, estando totalmente de acuerdo contigo en que no siempre la terapia de choque es buena porque puede salir distinto a como esperas, ¿vale? Distinto a como esperas. No voy a decir ni mal ni bien porque soy de la teoría de que el simple hecho de haber sido capaz de hacerlo, si eres listo, eh, debería pesar muchísimo más que cualquier otra emoción. Es verdad que tienes que conseguir apagar todos los diferenciales de las otras y es muy difícil, pero, o sea, además es que viví una cosa parecida ayer, o sea, ayer mismo yo estoy preparando material nuevo, etcétera, etcétera, y siempre empiezo por bares muy pequeños a los que voy sin avisar, etcétera, etcétera. Entonces, me di lo que desde mi punto de vista, creo que la gente lo pasó bien en esos 6 minutos, pero desde mi punto de vista eh, fue una puta basura lo que hice, desde mi punto de vista, pero sé que hace unos años hubiese vuelto a casa pensando esto es una mierda, lo hubiese tirado todo, etcétera, 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 pero volví a casa y me senté a escribir por qué creo que había sido una puta basura. Y de repente te das cuenta de que no es que haya sido una puta basura, simplemente no has jugado las cartas como había que jugarlas. Ya está. Si las juegas, si las hubieses jugado de otra forma, probablemente hubieses minimizado la putada de eso, ¿vale? Pero bueno, tiene que ver con reenfocar cosas, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es, estando totalmente de acuerdo en que la terapia de choque es muy prudente, ¿no crees, y lo digo con media sonrisa, ¿no crees que es la única opción que tienes porque no hay otra manera de hacer las cosas que no sea haciéndolas tú? Quiero decir, nadie, absolutamente nadie, o sea, tanto la medicina como los psicólogos, si te los puedes permitir, como la psiquiatría, como los retiros, como el todo eso son pequeñas herramientas que te pueden dar como un plus de energía, etcétera, etcétera. Pero al final, la única que
tiene que levantarse de la cama y salir a la calle, tiene que enfrentarse a eso, tiene que hacer no sé qué, tiene que dejar de, tiene que empezar a... Es que eres tú, es que absolutamente nadie puede hacerlo si no eres tú. Entonces, creo que eso no termina, creo que hay gente que no termina de entender que la única herramienta que tienes para que las cosas sucedan es que es la puta terapia de choque. O sea, puedes tratar de minimizar, es decir, si quieres nadar con tiburones blancos, no empieces por la puta jaula, pero a lo mejor métete en una piscina donde haya peces pequeños, no lo sé, pero el ejercicio de salir de la cama para ir a ese acuario de peces pequeños es que tienes que ser tú, es que no hay otra. Entonces, hay muchas veces que la gente dice, pero ¿y si no tengo ganas de salir de la cama? Y es, pero lo siento, eso nadie va a poder hacerlo por ti, absolutamente nadie. Nadie va a poder ponerte delante de 10 personas, ponerte en una fiesta en la que no quieres estar, ponerte la comida para que la comas, nadie puede hacer eso, tienes que ser tú. Entonces, ¿no es la única opción realmente la terapia de Me choque? llama la atención que digas esto. Sí, sí, veo por dónde vas. O sea, es una cosa que es como que para un mismo issue, para un mismo problema mental o lo que sea, claro, hay un montón de enfoques posibles. Entonces, te cuento una cosa que me pasó hace poco, ¿vale? Te voy a contar una cosa. Resulta que me ha salido aquí como en el cuello una especie como Sí. de... Es como una verruguita, ¿vale? Es muy pequeña. Uh-huh. Vale, pues voy al dermatólogo. Y entonces la primera dermatóloga a la que voy me dice, bueno, eso es muy fácil de quitar, eso te lo congelo y se queda negro y luego Sí. se cae a los pocos días y ya está. Yo, vale, genial. Voy a otro dermatólogo distinto. Yo, a ver. Sí, Voy a sí. otro dermatólogo distinto y me dice, no, eso no tiene ninguna importancia, eso ni te lo quites, eso da igual, no es nada. Y yo, vale. Y luego voy a una última dermatóloga y me dice, vale, esto lo que vamos a hacer es coger una muestra, la mandamos al laboratorio, entonces lo analizamos y cuando nos aseguremos de que es benigno, ya si quieres, te lo quitamos. Y entonces, claro, yo digo, o sea, ¿cómo puede ser que haya 3 enfoques tan distintos para una miserable verruga? O sea, ¿cómo Ya. de verdad, puede haber algo menos complejo que una miserable verruga y sin embargo ya hay 3 personas que en esencia no es que estén en desacuerdo, o sea, si se ponen a hablar los tres dirían, sí, a ver, más o menos pensamos lo mismo, pero a la vez son enfoques Seguro, muy sí. distintos. ¿Cuál es el bueno? Pues me toca a mí elegir yo. Claro, Soy yo la que tiene que elegirlo. claro. Ninguno, o sea, los tres me dicen, pues te doy estas 3 opciones. Pues, y entonces, claro, de pronto yo me veo sola ante el abismo. Lo que pasa es que, claro, es una verruga muy pequeña, entonces no es muy relevante. Pero si eso es una metáfora, es una metáfora. Entonces, si tú eso lo haces igual con tu salud mental, es como se te abre el abismo de que ahora tienes que decidir tú. Entonces, tienes todos estos enfoques, hay gente que estará a favor de la terapia de choque, otra gente que a lo mejor te dice que ni se te ocurra hacer eso, que no sé qué, pero al final es que nadie lo puede decir por ti y nadie puede actuar por ti, nadie puede superar tus issues por ti, lo tienes que hacer tú, entonces decídelo tú. Y entonces, claro, es como una sensación de soledad muy grande. O sea, yo en general todo Ya. lo que es la salud mental lo percibo como una experiencia muy solitaria. ¿Sabes? Muy en plan de, pues sí, o sea, quiero decir, obviamente he sentido he sentido que me he encontrado con mucha gente por el camino que me ha comprendido, que me ha apoyado y todas esas cosas, pero al final es como, sí, ya. Pero que la que se sube al escenario luego soy yo, ¿sabes? No sois vosotros. Claro. Y lo de la verruga, pues no sé qué voy a hacer, Ángel, ¿tú qué harías? Yo lo que haría es buscar otros 3 para tener 6 opciones 6. entre las que ¿Pero por escoger qué, en lugar de por qué 3, 6? porque puedes estar infinitamente ¿Te das preguntando. cuenta? Matemáticamente 3 soluciones son las mismas que 6. O sea, un punto es un punto, 2 puntos hacen una recta, 3 puntos hacen un plano, 6 puntos siguen siendo un plano, ¿no? No, porque 6 puntos... Pero te darán No, espera, opciones 6 puntos ya podrían distintas, ser claro. a lo mejor una esfera, o sea, ya podríamos salir en 3 dimensiones. Claro. Pues mira. Hombre, ya te puedes complicar más. A cuanta más gente le preguntes, más te puedes complicar. A menos que de repente, o sea, no lo sé. O sea, realmente, ¿a ti qué te No, espera, apetece con hacer? 3 puntos también puedes hacer una esfera, depende de dónde estén. Bueno, a mí que me apetece, claro, ya. Pues es que, claro, a mí lo que me apetece es lo que le apetece a todo el mundo, que es que el problema acabe ya. Ahí Claro, es o sea, donde entra la terapia de choque. Porque claro, es que desaparezcas sin consecuencias, ¿no? exacto, Probablemente. O sea, exacto. es que ya está. O sea, si interpreto que si has ido a preguntar por la verruguita esa es porque no te apetece que esté, entonces
lo que tú quieres es que desaparezca sin consecuencias. A ti lo que te gustaría es, igual que ha venido, que se vaya. Exactamente. Y yo creo que mi abuela decía que si te pasas como un hilito por la verruga y lo entierras, a los días Vale, se ha pues ido una la verruga. cuarta perspectiva. ¡Hala! Pues sí, Genial. por eso ya tienes 4. Entonces puedes elegir. Joder. Vale. Te roba mucho tiempo ya, ¿eh? Me da la sensación. Llevamos 1 hora y 10 hablando. ¿Qué quieres? ¿Cortar? Ya me parece robo. No, yo podría hablar contigo Ya, yo también infinito. Quiero contigo. decir, Pero no. si quieres, pero O esto, por sea, ejemplo, esto que estamos hablando ahora, está todavía sí. en el podcast. Sí. Yo hasta que yo no te digo muchas gracias, voy a cortar y ahora me despido de ti en condiciones, hasta que yo no diga eso, toda esta conversación Ah, está en estupendo. marcha. Es que No, he no, notado, de todo está pronto en has marcha. cambiado la modulación de la voz. ¿Te has fijado? No, pero porque es una cosa interna. O sea, si tú tienes tiempo podemos seguir hablando, porque realmente me da la sensación Sí que que tú tengo, tienes sí que tengo tiempo, o sea, pero tienes muchas cosas a las que has tenido que enfrentarte. sí. Entonces, o sea, porque no es solo el, la ansiedad o el hablar en público. O sea, has No, dicho, yo he hablado de muchas cosas. Entonces, ese muchas cosas, a mí, claro, son puertecitas que me apetece no, abrir, no te pues voy no a te voy a engañar. Es dejar, no te voy a como, dejar. Hay abre. puertas que yo no he abierto. No, de las que hayas abierto, me refiero. No digo de las que no has abierto. Digo de las que tú me has dicho. En YouTube he hablado de muchas Ah, cosas, sí, etcétera, sí. etcétera. Y entiendo que la ansiedad puede ser Sí. una y que el hablar en público otra, pero entiendo que habrá más de las que has hablado. Y que no hemos hablado A aquí ahora. ver, que piense de cuáles más he hablado. He hablado. O sea, no sé si hay alguna, para que me entiendas, no sé si hay algún vídeo o alguna cosa que hayas dicho que sea la que ha hecho, en principio, que la gente diga, habla con Ter. O sea, no sé si hay un Pues momento en tu vida en el que realmente sea por el que la gente haya dicho, hablad, por mira, favor. yo creo que uno de mis primeros vídeos en los que me abro un poco, soy un poco vulnerable, es un vídeo que se titula No tengo zona de confort, en el que hago el point de que todo el mundo te dice, tienes que salir de tu zona de confort, y como que yo lo que siento es al contrario, que tengo que encontrar mi zona de confort, porque hasta ahora no la he encontrado, Vale. ¿sabes? Entonces es como que la gente te habla como si tú vivieras súper bien y súper cómodo y estás genial, y lo que pasa es que pues no te pones a ti mismo en situaciones como challenging, ¿sabes? Y entonces Ya. como que tienes que hacerlo más, que es como al revés. Yo todos los días estoy intentando sobrevivir, toda mi vida es un challenge. Me está saliendo un mazo de Spanglish, no te da igual, ¿no? Sí, porque hablé con Virginia Maestro y no la vas a Vale. superar a ella, creo. Vale, genial. No Pues creo que la eso, entonces superes. como que hago ese point, ¿no? Entonces ahí ya estaba yo siendo un poco vulnerable, como diciendo, básicamente estoy incómoda las 24 horas del día. Luego más adelante hice un vídeo que se titula ¿Por qué dejé la tele? Y era yo como siendo súper honesta y vulnerable diciendo, mira, no, se me da fatal tener un público delante, se me da fatal tener una sección en la tele, es que se me da fatal, o sea, no puedo, es que me pongo nerviosísima, no sé improvisar, tiene que ver también con eso, en la tele hay mucho de improvisar, por mucho que tengas un guión o lo que sea, pues es lo inesperado y a mí pues eso no se me da bien. Luego hice un vídeo también de por qué duermo mal, porque yo duermo muy mal, tengo mucha... duermo muy mal. ¿Y por qué duermo mal? Pues porque tengo un montón de preocupaciones en la cabeza y entonces yo me voy a dormir con un montón de en mi cerebro y no se para el cerebro, ¿sabes? Y entonces pues no es como que diga, ay, pues no sé por qué no duermo bien. No duermo bien y tengo muy claro por qué no duermo bien, por toda esta lista de preocupaciones que tengo, ¿sabes? Y entonces pues Vale, sí, voy a hacerte una pregunta justo vale. ahora. ¿Crees, ¿crees que tienes localizado lo que te haría estar bien? O sea, ¿crees que tienes localizada la foto de lo que te haría estar bien? O sea, tengo una imagen en mi cabeza de yo bien. O sea, sé a dónde quiero llegar. Sé cómo Vale, esa la tengo tienes, sí, ¿no? sí, sí. Y además como que yo en ese sentido soy como muy ambiciosa, ¿sabes? A nivel personal, emocional, soy muy ambiciosa, como que no voy a parar. No voy a parar hasta, o sea, Vale. no quiero, o sea, no quiero como simplemente o sea, por un lado necesito legitimar que yo sea una persona a la que pues le cuesta dormir o que está siempre con muchas preocupaciones o que se pone nerviosa en una fiesta o que no se puede subir al escenario, necesito legitimarlo, reconciliarme con eso, tratarme con cariño, ¿sabes? Y no como fustigarme a mí misma, es que claro, es que no sé qué, ¿vale? Pero por otro lado digo, ya, pero no lo acepto. O sea, quiero Vale. ser una persona que dentro de mis posibilidades pueda ir a una fiesta con cierta naturalidad y sacar las cosas buenas de ahí. Y cuando digo fiesta, pues una microquedada, ya te digo que... Sí. Y,
Entonces, o sea, eso es el balance en el que yo me muevo todo el rato, el tratarme con cariño y legitimar mis propios problemas y entender de dónde proceden y decir que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, a la vez que digo, ya, pero lo puedes hacer un poco mejor, venga, vamos a intentarlo, venga, vamos a conseguir, ¿sabes? Y entonces, en ese sentido, tengo como una especie de imagen en mi cabeza de yo sacando matrícula de honor en la vida. Vale. Sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces te dicen, tú estudia para un 10 para sacar un 5. Pues eso es un poco lo que estoy haciendo yo, ¿sabes? Estoy estudiando en la vida para sacar matrícula de honor y luego, pues si me quedo en un 5, pues mira, mejor que un 3. ¿Qué quieres que te diga? Y eso me pasa. Pero crees que... Es que hay una cosa muy interesante en lo que has dicho, que creo que es una trampa que nos hacemos todo el tiempo, ¿eh? Vuelvo a saltar al vacío. Dices, aceptar que no soy alguien que pueda hablar en público. O sea, aceptar que no puedo hacer todas las cosas que ya estoy haciendo. ¿No es un poco tramposo eso? Quiero decir, lo justo no sería ya puedo hacer las cosas que no podía hacer. O sea, hay algo de trampa en la ¿Por dónde argumentación vas? que le haces al coco, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Vale. O sea, Ángel, vete a la mierda. No pregunto, Literalmente, solo porque esto además me lo pregunto. dice mi psicólogo todo el rato. O sea, ¿qué pasa? Que sois amigos ahora. No, Sí, pero es vale, como... ya, bueno, pero es que tú ten en cuenta que yo soy Hermione Granger y entonces yo tengo unos estándares y entonces para mí, claro, Vale, entonces me vale. dice mi psicólogo, pero si tú ya, o sea, ¿por qué dices que tú no puedes hablar en público si tú ya has hablado en público y hablas en público todo el rato? O sea, no entiendo por qué dices eso y yo ya, porque no lo he hecho de la manera en la que yo lo quería hacer. Vale, ok. Entonces aquí viene mi A pregunta. ver, Es, vamos a poner el ejemplo esto hipotético y le va a hacer absurdo muchísima para gracia a que mi psicólogo todos... cuando diga esto. No, o sea, voy a poner un ejemplo hipotético y absurdo y muy superficial, pero que creo que va a servir para que todos nos entendamos y sobre todo me va a servir a mí para explicar lo que quiero decir. Supongamos que en ese estándar hipotético tuyo en el que ya te sentirías satisfecha, en el que considerarías que ya has superado ese momento Vale, que tú quieres superar, ¿vale? Cojamos hablar en vale, público, por sí, ejemplo, ¿vale? Supongamos que tu momento de decir ya lo he superado sería dar una conferencia en el Madison Square vale, Garden vale. lleno, Y ¿vale? no ponerme ¿No nerviosa. crees? No, y no Vale, ponerte nerviosa. ¿No crees? Respóndeme con vale, sinceridad absoluta, sí. ¿eh? ¿No crees que si lo consiguieras bajarías diciendo no, pero falta ahora esto? O sea, ¿no crees que harías la trampa? La trampa del perfeccionismo en la que llevo atrapada tantos años, sí. Sí, Eh, la harías. sí, ya. Sí, de hecho es que a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar, no cómo conseguir eso, sino cambiar lo que quiero conseguir. ¿Sabes lo que te digo? Que cambiar en realidad que en realidad lo que creo que habría que cambiar es o sea, creo que creo que sé lo que quiero decir. Creo que nos ponemos un poco trampas. Es decir, creo que hay gente como tú que va superando ciertas cosas, pero le parece injusto reconocer que las ha superado porque sería como darse un ok que no quiere darse. Ya. Es como yo a mí misma no me puedo decir enhorabuena. Entonces, sería un poco raro que yo a mí misma me diga enhorabuena porque sería como estar diciendo que yo valgo. O sea, Mm. joder, que soy buena. Entonces, no sé si hay algo en ciertas personas como tú que se niegan a darse una palmada en el hombro de, hostia, enhorabuena, joder, lo Ya. has conseguido. No ha sido fácil, pero lo has conseguido. Y realmente eso es lo que se debería corregir, ¿no? Esa capacidad de poder darse la enhorabuena, joder. Veo por dónde vas. Y eso es lo que dice mi psicólogo también. Ah, Sí. sí. Ahora es cuando sale de aquí la cabecita, Luego, si sale de quieres, aquí, me da un hombre, par de notas y me luego dice te hago un gracias. bizum por la sesión. Luego él sale por aquí y me dice, gracias, has dicho exactamente lo que necesitaba, que yo hoy no podía, estaba afuera, pero lo has hecho muy bien, Ángel, Joder, gracias. iros a la mierda. Vale, pero eso es lo que sucede un Sí, poco, sí, ¿no? sucede un poco. Yo creo que a lo mejor, Vale. o sea, como que es verdad que es una trampa a veces como el tener como, pues eso, ser ambicioso y tener autoexigencia y decir, no, pero puedo ser mejor y no sé qué. Hay una trampa en la que cuando realmente consigues cosas dices, no es suficiente, no es suficiente. Y entonces, pues como que tienes que decir, no, pero a lo mejor sí, ¿sabes? O sea, que sí. Es que es en el equilibrio todo el rato. Vale. Y eso no hace, pregunto, ¿eh?
¿eso no hace que los objetivos que te vas colocando para enfrentarte a lo que tú consideras que te tienes que enfrentar, claro, es que puede que... voy a hacer una pregunta un poco Dila, extraña, dila. ¿eh? ¿Cabe la posibilidad de que para ti sea una putada el hecho de... Me voy a poner unos objetivos, ¿vale? Porque estos son los objetivos que tengo que cumplir. Pero ¿no es un poco putada tener la sensación de que los vas cumpliendo? Quiero decir, cuando tú te pones Ah, objetivos, los cumples, ¿no? Generalmente. Entonces, de repente es como si tú te pusieras en una lista 10 cosas, de cuando hagas estas 10 cosas, yo considero que ya estaré sí. bien, los dos sabemos que esas cosas ya las has tachado muy probablemente, Bueno, ¿no? es verdad que uno de mis grandes sueños era ser youtuber. Era mi super, o sea, Ujú. durante 10 años estuve queriendo ser youtuber realmente, porque YouTube surgió como en 2006. Yo ahí ya empecé a ver cosas, en 2007 muchas más, 2008, no, cada vez más, porque los youtubers Vale. fueron siendo cada vez más. Y entonces yo estuve muchísimos años queriendo ser youtuber, pero yo no me atrevía, me daba una vergüenza que me moría de grabarme y subir vídeos y de qué iba a hablar, ¿no? O sea, era como imposible. Y de pronto ya ahora mismo me encuentro a mí misma siendo youtuber. Y yo Vale. estuve 10 años diciendo, quiero ser youtuber todos los días, quiero ser youtuber. Y no se lo decía a nadie, porque ya te digo que yo era muy hermética. Entonces esto era una cosa que nadie sabía. Y de hecho, cuando me hice youtuber, algunas de las personas más cercanas a mí se sorprendieron. En plan, pero tú ves youtuber. Y es que yo estaba en plan, es que no tenéis ni idea de las cosas que yo pienso, porque no os las he contado. Si es que ni siquiera es culpa vuestra. Claro. Entonces, claro, realmente yo ahora, es verdad una cosa que es importante hacer, que es importante, no sé si todos los días, pero como que yo necesito tener, o sea, yo intento y hago ejercicios de agradecimiento con frecuencia o Vale. ejercicios de pensar, en plan, imagínate que me despierto ahora, o sea, como que voy a imaginarme que soy Esther de 2005 y me despierto siendo la Esther de 2022. Es como que Vale. no te parecería amazing, ¿sabes? Como tú lo has vivido como una progresión, pues tampoco le das mucha importancia, pero si fuera como de golpe, si fuera abrupto, que de pronto eres youtuber, que es lo que siempre quisiste ser, ¿no te parece como muy, no sé, es bastante mágico, ¿no? Y entonces como que intento entrar un poco en ese mood para efectivamente sentir y procesar los accomplishments que he tenido en mi vida y no estar todo el Vale. tiempo con el látigo, ¿sabes? De diciendo, venga, no, pero no es suficiente, pero no lo has hecho bien del todo, pero no sé qué, ¿sabes? Que es como, no, o sea, tú te das cuenta de que estuviste años queriendo hacer esto y no te atrevías y ahora lo eres y ya está. Y de hecho, no solo ya lo eres, sino que si mañana dejaras de subir vídeos, ya lo has sido, o sea, ya está, ya has acabado. Es como que ya se ha acabado. No sé, es un logro impresionante. Y entonces a veces hago el ejercicio de decir, joder, qué fuerte, qué fuerte. Pero luego me pongo a pensar en otra cosa. En las cosas que todavía tú consideras que no han pasado, Claro, ¿no? porque es como Entiendo. que yo, mira, ¿sabes una cosa que estoy haciendo? Tú ahora mismo estás como moviendo la pierna, como, ¿sabes? Moviendo, ¿sabes? Puede que a momentos haga como un No, pero bailoteo no me refiero a pequeño, eso, me pero... refiero a lo típico de una persona cuando está nerviosa, como que bota la pierna, como que bota, ¿sabes? No, he conseguido controlarlo ya mucho. Lo hacía Sí, lo muchísimo. hacías. Y he conseguido controlarlo, lo hacía Qué fuerte. mucho, Pues yo ahora lo mucho. estoy haciendo. Lo llevo haciendo a lo mejor ya media hora. Y yo misma me estoy dando cuenta y estoy en plan, seguro que se nota tiembla el micro o algo así, ¿sabes? No, Bueno, pues menos mal. que Pero, va, que ¿ves? va, que Es va. como en No, plan, no, ¿eso no, quiere no. decir que estoy como, que estoy inquieta o qué? ¿Qué pasa? Porque estoy moviendo el pie, Eh, la pierna. Ya sabes no, a lo que porque, me o refiero, sea, a mí, ¿no? sí, pero me suena, o sea, me suena por la situación que estamos teniendo ahora mismo, me recuerda, o sea, ese movimiento de pierna, yo lo relacionaría con perrete que se ve en una emboscada, ¿sabes? En plan, debería estar bien y no lo estoy. O sea, es verdad que me han pillado en la sensación de me gustaría poder hacer todo esto que ya hago, entonces me estoy como, no quiero matar todavía a mi yo del pasado que quería conseguir una serie de cosas que ya ha conseguido. Entonces, me parece injusto clavarle un puñal, decirle ha sido un placer, tengo que enterrarte para poder seguir adelante. Se han dado cuenta todos ya y entonces es como, pero ¿esto cuándo termina? Entonces es perro en emboscada, es perro Ángel, en o sea, que me emboscada, estás creo. acorralando, ¿no? Y entonces yo me estoy... Te has acorralado tú, Joder, te has acorralado, o sea, tu yo del futuro, digamos que ha visto al yo del pasado y están como diciendo, tú tienes que morir, lo sabes, ¿no? Y entonces están ahí como contra la pared de, hostia, está el yo del futuro diciendo, es que si no, no avanzamos, tronca, tengo que matarte porque si no tenemos a esta aquí en medio que no sabe pero hacia entonces dónde el que ir. está en Yo medio creo que es soy yo. eso. O sea, ¿quién hay que matar? ¿A mí? Claro, no a A la la del del pasado. pasado. Vale. O sea, tú ahora mismo eres la que ha conseguido todo
lo que hace 10, 15 años te parecía Vale. imposible. Y entonces yo ahora quién soy, la del presente o la del futuro. Ahora eres la del presente. Tú siempre vas a ser la del Vale. presente. La del futuro está como detrás. Como detrás. La del futuro ahora mismo está como... No, está en otra frecuencia mirándote diciendo a ver si entierra ya la del La del pasado. futuro Hostia, tenemos está cosas que pensando hacer en que aquí. yo a ver si entierro ya la del pasado. Sí, en si aceleras algunas Ah. cosas. O sea, la del futuro está diciendo, estamos aquí, que podríamos ya estar sin miedos, agobios, ansiedades, Vale, pero etcétera, entonces, etcétera, Ángel, pero está con vale, la pues si no tontería te- esta. O sea, es que lo mucho que te pareces a mi psicólogo es alarmante. Qué bien O eso. sea, como que... Porque estás en plan de, bueno, ya está pesado otra vez con lo mismo. Eso es lo que hace él todo el tiempo. Venga, otra vez me vas a contar lo mismo. Sí, otra vez lo de que te da miedo, es que me da miedo hablar en público. ¿De dónde vienes? ¿De hablar en Galicia para 100 personas? Fenomenal, todo tiene sentido, todo encaja. Sigamos con la conversación. Ángel, una Sigamos con la cosa. conversación. No, pero es Ángel, bonito. Sí. ¿a ti a veces por error te llaman Martín? A mí por error me llaman mucho Dani. No es broma Ah. esto. Yo sobre todo soy Dani. Porque Dani, por Dani pero Martín, constantemente. ¿Por Dani Martín o por Dani Mateo? No lo sé muy bien. Pero- Como hemos Dani currado Martín, juntos, Dani y yo, mucho tiempo, y él hacía monólogos también, no sé si es por Dani Mateo o por Dani Martín, pero yo la de veces que he firmado ya incluso autógrafos con nombre de Dani, ni te lo ¿En imaginas. serio haces eso? Pero por no corregir, pero por no corregir a la gente. O sea, yo si a mí alguien viene y me dice, Dani, me encanta lo que haces, si me puedes firmar aquí y tal, es como sin problema. Para tal, Dani. A tomar por el culo. Vale, ¿ves? Es que O sea, tú estás como reconciliado con la vida. Eso debería hacerlo yo también, sí. porque hay gente que piensa que Ter viene de Teresa. Y yo me enfado un montón. Y digo, Ah. no, sí es Ter. Entonces, sí. cada vez que alguien me llame Teresa, debería decir, claro que sí. Y ya está. Claro, por Vale, supuesto. vale. Pero si es que no pierde nada. Además, Ah. yo es que descubrí, o sea, yo me di cuenta de que no tenía sentido molestarme un día que decidí usarlo a favor. O sea, que alguien me dijo, Dani, hazte una foto conmigo. Le dije, no, no puedo, porque además iba con prisa. Yo generalmente no me importa, pero iba con algo de prisa. Dani, hazte una foto. No, no puedo. Dani, eres un gilipollas, Dani. Y pensé, no le voy a corregir, porque así cuando ponga en redes, si pone algo de me he encontrado con Dani y es un gilipollas, desde luego yo no seré. Entonces pensé, para lo bueno y para lo malo, no voy a corregir a nadie. Entonces, cuando ya me interesa, yo ya no me enfado por las cosas. Es muy difícil enfadarme a mí, es muy Sí, difícil. es muy difícil enfadarte. Muy difícil. A mí es muy difícil, es muy difícil, mucho. O sea, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para conseguir siquiera molestarme. ¿En serio? O sea, sí. Pero eso, o sea, y es bueno, Sí. ¿no? ¿O no es bueno? Sí. O sea, a mí en principio me genera cierta calma, pero porque al final es como, no sé los motivos por los que la gente se enfada y generalmente la gente se enfada por motivos que son Pues otros. yo me enfado cuando me llaman Teresa porque siento, 1, que no me escuchan, 2, que no se han enterado de nada, 3, que niegan mi identidad verdadera, 4. Claro. Son un montón de puntos muy relevantes. Claro, pero yo lo que me di cuenta hace tiempo es que la gente, en realidad, hay mucha gente que solo conoce momentos puntuales de tu trabajo. Entonces, se monta la película completa de lo que cree que es tu vida. Pero eso, Es decir, eso ocurre probablemente también cuando... incluso con gente de clase, como que yo conozco... Sí, o sea, claro, todo, sí, pero la gente se monta su película. peli de lo que es tu vida, ya está. Quiero decir, Yo me monto probablemente... películas de lo que es la vida de los otros también, claro. Claro, es como, ya está, tú crees que esto es así porque tú crees desde el sitio en el que estás que si estuvieras en el sitio que está el otro, tú tendrías una vida que no sé qué. Y entonces consideras que el otro ya está en eso que tú has idealizado, que debería ser. Entonces cada uno monta su peli de y las entonces cosas. Tú ya no te Eso es enfadas así. con las pelis de los demás. No. Yo entiendo ya que cada uno tiene su peli. Y entonces trato, ni siquiera, hay veces que dependiendo de lo que suceda, trato de descifrar por qué ha podido pasar eso. O sea, trato de pensar, esto yo lo aprendí hace muchos años, yo creo que en las discusiones de pareja generalmente, cuando de repente tenías una discusión y te dabas cuenta de que era imposible que estuvierais discutiendo porque alguien no había puesto un posavasos. Eso no es motivo de discusión. La discusión está siendo por otra cosa, seguro, segurísimo. Entonces me di cuenta de que si en la pareja era así, generalmente en la vida también. O sea, es muy difícil que alguien monte un escándalo en el supermercado porque el de delante esté siendo lento a la hora de pagar. No, tú estás montando un pollo porque a ti no te está pasando una serie de cosas que son distintas y lo estás pagando con el de aquí de la cola. Pero entonces me di cuenta de que generalmente la gente no discute contigo, discute con él. Yeah. O sea, cuando hay una discusión es gente discutiendo con él mismo y ya está. Y totalmente, porque si a mí alguien me dice, ay, pensaba que ibas a ser más alta y yo me enfado,
o sea, como que yo me estoy enfadando conmigo misma, en realidad. O sea, estoy discutiendo conmigo, Claro. ¿no? O sea, esa persona no ha hecho nada. Soy yo la que No, traigo de casa la neura de decepcionar. Entonces, eso es cosa claro. mía. Entonces, esa persona se puede volver a su casa diciendo, hostia, ¿cómo se ha puesto? Porque le he dicho que pensaba que era más alta. Es verdad que el comentario es innecesario, Bueno, pero totalmente, tampoco que a lo es mejor no tanto. hacía falta, de acuerdo. Pero bueno, es un comentario Sí. random que uno puede soltar sin más. Entonces, lo que pasa es que si esa persona es como tú, por ejemplo, probablemente volverá a su casa hundido porque es verdad que cómo se me ocurre decirle que yo pensaba que era más alta, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo es tan delicado, tan delicado, que yo lo único que trato de hacer yo es como voy a tratar de hacer el esfuerzo de no joderte demasiado a ti con tus tonterías. Ya está. Es Ya. como, porque a lo mejor me dices, ¿qué pasa, Dani? Y te digo, me llamo Ángel y igual que hay gente a la que no le importa, sé que hay gente que puede volver súper jodida a su casa de, hostia, le he llamado Dani, ahora pensará que no sé qué, que no sé cuánto, y es como, ¿para qué me voy a Ya. arriesgar a hacerte pasar ese mal trago cuando a mí realmente me la pela que me llames Dani o como me quieras ¿Sabes? llamar? Pero sí un Una duda ejercicio, ¿eh? razonable que puede estar teniendo la gente ahora mismo es, ¿pero cuánto mide Ter entonces? Entonces lo voy a decir, que es algo que he dicho ya muchas veces, Vale, mido 1,60. pero eso es Sí, normal, pero ¿no? Quiero bueno, lo decir, quería no... aclarar. Yo no, vale, yo no te recordaba, no sé, o sea, cuando has dicho te imaginaba más alta, es como, bueno, también es verdad que yo no soy de los que se monta la peli de cuánto me dirá No, la yo gente, ¿eh? sí. Pues Me es que yo parece, misma peco de lo no, que no, me quejo. Es que eso pasa, ¿eh? así, Hombre, ¿qué pasa? Eso pasa un montón. vale, vale, Tú pecas de lo que te quejas y eso pasa. Y si eres suficientemente honesto contigo mismo, te das cuenta de que eso pasa. Y yo, pero es inconsciente, o sea, como que simplemente tú ves a una persona y dices, pues no sé, será, pues me dirá no sé cuánto, y luego te lo encuentras y es, pues o más alto, más bajo. Te sorprende, ya, ¿sabes? Es una cosa que te puede sorprender, desvirtualizar a alguien. no sé. A mí eso es verdad que solo me ha pasado con estrellas de cine. De Claro. repente me hace mucha ilusión cuando alguien que considero que es como una estrella de cine es muy bajito. Me hace Ya. mucha Pero ilusión. ¿ves? ¿Por Me qué hace te hace mucha ilusión? ilusión. ¿Por qué? Porque te hace como idealizarles Porque es, menos. no, porque a mí me di cuenta que esto, ahora me la pela, pero me di cuenta que cuando tenía esa sensación, que a mí lo empecé a disfrutar mucho cuando estudiaba interpretación, que me metí en interpretación por idiota, pero me di cuenta de que me hacía mucha ilusión descubrirlo porque inmediatamente me hacía sentir que ser bajito no era un problema para conseguir llegar a donde había llegado esa gente. O sea, cuando de repente descubrí que Al Pacino medía 1,70, 1,71, pensé, pues yo mido 1,72, de manera que la interpretación o ser bueno o malo no depende del tamaño de la Ya, persona. Entonces, me hacía mucha ilusión porque, pues de repente, si todos los actores de éxito hubieran medido 1,90, pues para mí hubiese sido ya, complicado. Entonces, había cosas que me generaban ya. tranquilidad. Ya de un tiempo a esta parte me da igual cuánto mida alguien o cuánto pese alguien o cuánto me la pela a unos niveles que no son ni medio normales. Pero bueno, pues ya son cosas mías, yo qué sé. Vale, pero ves, fíjate, a ti hubo un tiempo en que te pasó. Te habrías Sí, encontrado al Pacino claro, y le sí, habrías dicho, sí, anda, pero seguro, es lo que... es que Ángel, seguro que al Pacino le han dicho Seguro, mucho, pensaba que ibas a ser más alto y seguro que él se ha enfadado y seguro que seguro, él ya ha visto, seguro que se ha vuelto a se ha casa vuelto a casa jodido. jodido y seguro que Seguro, ahora ya seguro. como que le da igual. ¿Ves? Es que es todo un viaje. Seguro, seguro. También te digo, seguro que Al Pacino ha vuelto a su casa diciendo, estos están en internet aislándose del mundo. Seguro. O sea, seguro que estaba igual de equivocado que los demás. Ya. Seguro. Oye, ahora sí te voy a Vale, despedir, me ¿eh? parece Ahora sí. súper bien. Fíjate que no he hecho modulación, pero una hora, creo que es la conversación más larga que hemos tenido ¿Tú en crees este que la gente podcast, se va a que lo aburrir y sepas. se va a ir? No, 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 no. No, no, estoy Vale. convencido que no. Estoy convencido. Yo tenía cierto vértigo cuando arranqué el proyecto en estirar las conversaciones más de 40 minutos. A raíz de una conversación que tuve con Rosa y que surgió la duda, que creo que llegamos a 1 hora o 1 hora y 10 o así, surgió la misma duda de, pero la gente llegará hasta aquí. Entonces empecé a recibir mensajes de, oye, tú estira lo que quieras, ¿eh? Que lo vamos a oír, porque me dijeron algo que no había pensado nunca, que es, si no me da tiempo de oírla del tirón, la oigo en 2 tiempos. Y pensé, es verdad, no lo había pensado nunca, no lo había pensado nunca, nunca lo había pensado. Entonces me despreocupé ya del tiempo. Entonces sí, seguro que la gente la escucha y además es que han sido muchos mensajes pidiendo que hablara contigo, ¿eh? Entonces solo puedo darte las gracias por aceptar, Gracias a ti porque por me hace mucha invitarme. ilusión cuando sale un nombre Ay. y, y que hayas dicho que sí, además sin dudar, y con el vértigo que te da hablar en público, a pesar de que no es verdad, te lo, te lo agradezco. Vete a la mierda, no Te lo vuelvo, agradezco no mucho. vuelvo.
No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es lo que hay. Ahora llamaré a tu psicólogo y le diré que todo ha ido bien, O que sea, todo ha yo salido aquí como él quería que que me lleven la saliera. contraria, ya lo que me faltaba por oír. A ponerte un espejo, siento decírtelo. En fin. Oye, voy a darle al Vale, stop y me despido de ti en vale. condiciones, ¿vale? Un Bueno, segundo. adiós a todo el mundo. Adiós. Adiós a todos. Ha quedado grabado. Has llegado a tiempo.